Este taller es un taller de inicio para los nuevos matriculados, digamos, y está buenísimo que sea práctico y que pregunten todo lo que quieran, que no tengan miedo. Bueno, tal cual, así. Así que ya nos vieron que somos fáciles para preguntar, para hablar, así que aunque piensen que es una taradez, una animalada, acá estamos, todos estuvimos en algún Dale, momento, vamos, bien, y no Fede. todos sabemos todo. Así que siempre puede ser la pregunta es bienvenida y nos puede servir a pensar y a mejorar. Así que Dale. les invito a que hagan las preguntas que quieran. Bueno, dicho esto, me toca arrancar un poco, digamos, un concepto nada más voy a dar, ¿no? Esta idea, porque uno tiene que pensar también el divorcio y desde una perspectiva obligada de derechos humanos, de género, porque no es poca cosa, por todo lo que está pasando, por el cambio de paradigma que se vive en la sociedad y que ese impacto también genera que las prácticas que llevamos adelante, los que estamos dentro del Poder Judicial y los que están afuera, sean también con esta perspectiva. O sea, no quiero meterme en la teoría, pero digo, me parece que es importante también pensar que cuando uno puede tener una entrevista con la gente en el estudio y demás, salir de ese lugar de estereotipos, digamos, del uso de estereotipos para pensar, por ejemplo, si viene una mujer a decirme quiero divorciar o por cualquier consulta, empezar a preguntarle quizás, bueno, ¿y vos cuidás a tus hijos? Bueno, ya ahí estamos partiendo de un estereotipo, digamos, tenemos una obligación, digamos, de salir de ese lugar y preguntarle sobre todo a la gente qué es lo que quiere, ¿no? Porque uno a veces termina pidiendo lo que uno le parece. Y las necesidades de la gente a veces no solamente son peticionar judicialmente, sino también tener una buena escucha de quien está del otro lado. Y eso es central. A mí me cuesta un montón. Por eso me parece más fácil estar a mí dentro del Poder Judicial que estar afuera. Y por eso acá a mi coequiper hermana le resulta más fácil estar afuera. Porque ella pone el oído 3 horas, 4 horas y escucha a la gente. Y de esa escucha muchas veces sale algo mejor para pedir judicialmente. En ese sentido, digamos, me parece que uno también tiene que deconstruirse de los propios mitos, de los propios prejuicios y demás, porque todos tenemos, ¿no? Eso es evidente y es obvio, somos humanos. Pero partimos también de esta base de dos principios fundamentales que son la libertad y la igualdad. Digamos, si también cuando uno construye demandas, cuando uno construye convenios, cuando uno construye una presentación judicial, también debe hacerla desde ese lugar. ¿Y por qué digo esto? Porque muchas veces nos pasa, a mí el que me enerva a veces, pero yo sé que es a veces sin querer, viene un convenio regulador y se apela a los honorarios a la Cámara, ¿no? Porque los divorcios muchos no se apelan, porque ahora hay acuerdo, digamos, no hay un proceso contradictorio como era antes, por lo cual ahora vamos a ver cómo es el proceso, ¿no? Pero veo que en el acuerdo dicen, la señora tal se va a quedar en la vivienda hasta que tenga una nueva pareja. Y digo, un minuto, digo, ¿por qué ella no puede tener una nueva pareja y ir a vivir ahí? ¿Por qué? ¿Sigue siendo esclava de? ¿Por qué el señor puede vivir afuera y no se le dice nada respecto a la pareja? Y ella, si llega a conocer a alguien nuevo, tiene que irse de esa casa. Y eso, que uno pone sin querer y que no se da cuenta porque no se analiza, digamos, de una perspectiva de género y de derechos humanos, y la gente termina firmando para terminar el problema, porque también es cierto, como decimos siempre, la gente llega al estudio jurídico y a tribunales ni hablar, divorciada. Ya está. Ya hicieron terapia, ya hablaron con sus amigues, ya se emborracharon para ahogar pena, todo lo que sea. Cuando llegaron al estudio ya lo tienen resuelto. Es muy difícil que la gente en el proceso se amigue. Pasa, porque somos humanos y también esto pasa. Pero lo A normal es mí que me ya ha esté. pasado, ¿eh? Me ha pasado en el Lo estudio. sé, lo sé. Pero es lo menos. Pero es uno, dos, no es muy habitual, digamos. Entonces, si uno empieza a analizar, decir, bueno, cerramos el acuerdo, digamos, ¿qué efectos o qué consecuencias puede traer para la gente poner una cláusula que a veces puede ser violatoria de la libertad? Digo, porque a la mujer, ¿por qué? Hay que decirle, si tenés una nueva pareja, tenés que irte de la casa. Digamos, y al hombre no se le pone, digamos, en ese lugar, ¿no? Entonces también pensar y analizar las cláusulas de los convenios, de los acuerdos, desde una mirada diferente. Dicho esto, sabemos, no me voy a meter en una evolución histórica, ni mucho menos, pero sí sabemos, y me parece central decirlo, que nosotros tenemos divorcio desde no hace mucho tiempo, desde el año 87, hubo intentos antes, pero pasó un poco lo que pasa con las leyes que vienen a revolucionar la sociedad, ¿no? Es decir, ahora todo el mundo se va a ir a divorciar. Nada, la gente se divorció, la que estaba separada de hecho no podía, y en esta vida de libertad, quienes estaban mal en sus parejas y no pudieron resolver sus conflictos fueron al divorcio, digamos, ¿no? Eso estaba claro. Obviamente se fue modificando, porque antes había que ir al juez, decirle que había causas suficientes para terminar con este matrimonio, y el juez o jueza que nos tocaba
analizaba si esas causas eran suficientes para divorciarse. El juez te podía decir, no, yo no te divorcio, porque para mí lo que vos me venís a decir es insuficiente. Digo, una mina, un tipo que nunca vimos en la vida, nos va a venir a decir si nuestra causa era justa o injusta, digo, o era suficiente o no suficiente. Eso por suerte no pasa más, porque hoy tenemos un divorcio que introduce el Código Civil y Comercial, un divorcio incausado, es decir, sin expresión de causa. Y ustedes me pueden decir, bueno, siempre hay una causa. Sí, obvio, que la gente no se quiera más, que uno corneó al otro, que ese otro, lo que sea, no importa. Para uno o una, esa causa está, pero esa causa no es jurídica. Eso es importante, porque cuando uno hace la petición de divorcio, no tiene que decir como antes, tal día, como pasó en un caso hace poco, ¿no? Tal día lo vi saliendo a ella del hotel alojamiento del telo con la pareja, entonces a mí me hizo un daño, entonces todo eso queda en la esfera íntima de la gente. Lo que nos importa ahora, jurídicamente hablando, es que hay dos personas que están casadas y se quieren divorciar. Los hechos, las causas, no importa. De hecho, me acuerdo cuando empezó el Código Civil y Comercial a entrar en vigencia, hubo un famoso caso en tribunales de Lomas, donde había un matrimonio que se quería divorciar, él era una persona, no importa quién, una persona famosa, no voy a decir ni siquiera el ámbito, donde ella inicia el divorcio y en los hechos describe que había llegado a la casa y se había encontrado a él con otro tipo. Imagínense la revolución del juzgado, todo el mundo quería saber quién era, digamos, todo el mundo sabía quién era. Y la jueza, con buen criterio, dijo a la primer despacho, desglósese la presentación, porque a mí no me importan las causas. No me importan, me importa que hay dos personas que se quieren divorciar. Venga a pedir el divorcio y ahora el escrito es 2 renglones. Vengo a solicitar divorciarme. Punto. Después vamos a ver qué es lo que importa, pero las causas del divorcio no hace falta ponerlas. Eso por un lado. Y por otro, no puedo dejar de mencionar que obviamente tenemos del año 2010 matrimonio igualitario. ¿Por qué digo esto? 28 de junio, Día del Orgullo, obviamente es un paso enorme el que Argentina dio en 2010, siendo el primer país de Latinoamérica en tener matrimonio igualitario. Son hoy 33 países que tienen matrimonio, otros tienen otro tipo de uniones, pero a contrapelo de eso podemos decir que hay muchos países que siguen penando con pena de muerte y con prisión perpetua o la homosexualidad, ¿no? Entonces digo, es un mundo raro y diferente, que uno naturaliza en algún punto lo que tenemos nosotros, pero que en otras partes del mundo hay mucha gente que la pasa mal. No solamente por la homosexualidad, sino también por la identidad de género, ¿no? Sí, ¿quién me iba a hablar? Perdón, que no vi. ¿Nadie? Perdón, ya escucho voces, me preocupa esto. Bueno. No, por ahí hay un micrófono abierto, creo que es Gaby Díaz. Gaby, ¿cerrás el micrófono? Bueno, no escucha. Bueno, no importa. Pensé que me habías hecho una pregunta. Bueno, más allá de eso, me parece central, antes de empezar, sí, en el proceso de divorcio, también analizar que hay un artículo, que es el artículo 431 del Código Civil y Comercial, que habla de los efectos personales del matrimonio. Y esto tiene que ver con los derechos y deberes que tienen los cónyuges durante el matrimonio, ¿no? Esta idea de que principio de igualdad de los cónyuges y de libertad de los cónyuges tienen derechos y deberes entre ellos durante la relación. Y esos derechos y deberes claramente fueron modificados. Y tiene que ver con un poco lo que venimos hablando, ¿no? Esto de que antes el código decía que podía haber un divorcio culpable, porque había alguien que había incumplido con un deber matrimonial, entonces uno iniciaba el deber por culpa, y entonces salía la sentencia porque el divorcio era por culpa de uno y el otro era inocente, entonces era toda una cuestión de una sanción, parecía, y había una especie de un incumplimiento o un ilícito, y obviamente no es la mirada del código hoy, porque si partimos de una idea de libertad y de igualdad, claramente no podemos pensar en este sopesar de que hay un inocente y un culpable. Podemos decir que hay un culpable, uno más, uno menos, qué sé yo, pero eso va a quedar también en la esfera íntima y en lo afectivo más que nada, no en lo jurídico. Por lo cual, hoy tenemos un 431 del Código Civil y Comercial que habla que en los derechos y deberes de los cónyuges durante la vida en común es que se deben asistencia, que va a tener que ver con una doble cuestión. Por un lado, los alimentos, entre ellos, y por otro lado, el acompañamiento en el proyecto de vida en común, digamos, en la cooperación, en la compañía, como decimos, en la salud y la enfermedad y todo eso, la convivencia y la fidelidad como un deber moral, no como un deber jurídico.
El código dice, y el deber moral de fidelidad. ¿Por qué digo esto? Porque nos va a importar para después, al final de la charla, cuando hablemos de los efectos del divorcio. Digamos, si se puede o no iniciar daños y perjuicios por el divorcio que se dictó sentencia o que se presentó. Bueno, Floppy, te dejo a vos, porque estoy hablando mucho. No, está bien, estaba muy interesante igual. Dale. Bueno, yo voy a hablar más de la parte práctica, entonces empiezo con la primera preguntita, que es muy importante saber de qué manera se va a celebrar este divorcio, si va a ser de manera unilateral o bilateral, porque eso va a depender en dónde vamos a iniciar el divorcio. Podemos iniciarlo en el último domicilio conyugal, y si se inicia unilateralmente, se puede iniciar en el de demandado si el actor propone ese domicilio. En caso de que sea un divorcio bilateral, se va a iniciar en cualquiera de los domicilios de los dos cónyuges, ¿no? Bueno, a la hora de que llegue un cliente al estudio y vienen los dos, o viene uno de los dos, y te dice, me quiero divorciar. Bueno, esa es la primera preguntita importante de ver cuál es la competencia, es decir, en dónde vamos a iniciar ese divorcio. ¿Qué documentación le vamos a pedir? Es importante, si es unilateral, que sea la copia del DNI de una de las dos partes, es decir, de la actora de que va a iniciar, y si es bilateral, se va a pedir la copia del DNI de ambas partes. Después es importante presentar el original de la partida, el acta o el certificado de matrimonio, y en caso de que haya bienes, van a presentar los originales de los títulos ya sea de inmueble o de automotor. Otra pregunta importante para hacerles es si tienen hijos, porque es donde vamos a necesitar la partida de nacimiento para ir viendo cuál es la propuesta que vamos a realizar dentro de esta petición de divorcio. Además de toda la documentación que vamos a necesitar, bueno, pagamos el bono ley 8480, no sé si saben los valores, pero bueno, está 1038, el IUS previsional que está 950, y la tasa y la sobretasa de justicia, que la tasa está 9,68 y la sobretasa es el 10%, es decir, 96,80. Es importante saber si vamos a denunciar bienes o no, porque ahí va a depender de lo que paguemos de tasa. Pero bueno, yo dije el valor en base a los casos de divorcio en los cuales no se denuncian bienes, ¿sí? No sé si querés seguir un poquito vos, Fede, y después seguimos con el... Una cuestión central también, esto de la competencia, porque es importante, ¿no? Porque la gente va a llegar y dice, me quiero divorciar. Bueno, y de repente es que vemos que la gente estuvo casada y vivió, y su último domicilio conyugal era Mar del Tuyú. Y decís, pará, porque yo no lo puedo iniciar en cualquier lado, ¿no? Entonces, en este sentido, uno va a tener que ver lo que bien Flor decía. Digo, si va a ser bilateral, bueno, zafamos. ¿Por qué? Porque por ahí los dos se separaron. Estaban separados de hecho. Yo no vivo más en Mar del Tuyú. Vive uno en Mar del Tuyú y uno vive en Lanús. Entonces, como dice, cualquier domicilio de los cónyuges, uno puede meterlo en Lanús. Y si es unilateral, ayuda también esta idea de que, como bien Flor decía, el del último domicilio conyugal, y ahí deberíamos ir a Mar del Tuyú, pero el código dice, o el del demandado a elección del actor, por lo cual, si el demandado vive en La Matanza, va a ser La Matanza o Mar del Tuyú, no Lanús. O sea que también ahí nos puede jugar una buena o una mala pasada, digamos, ¿no? Sobre todo si uno no litiga en todos lados, bueno, y esta cuestión. Floppy, te están preguntando en el... Sí, estaba viendo, espérame que... El tema de los bonos, lo que habría que presentar. Entonces tenemos bono ley, que es el 8480, que está 1038, igualmente lo buscan en la página porque va variando ese monto, ¿no? Hoy en día sale eso. Después el IUS previsional, que está 950, y después la tasa y la sobretasa de justicia. Así que está 968 la tasa, y la sobretasa que es el 10%. Todos esos vínculos, Flor, están en la página de cualquier colegio de abogados. Sí, por supuesto. Se encuentra en Google, se pone y directamente salen los montos y demás. Se pagan virtualmente, todo bien. Sí. Sí. Y lo que habría que presentar, Floppy, vos, copia del DNI. Perdón, pensé que era solo tema bonos. Pero bueno, lo que había que presentar, entonces volvemos a repetir. Copia de DNI de ambos en caso de que sea... A ver, a veces a mí en el estudio viene una de las partes y inicia unilateral. Y tienen copia de DNI del cónyuge
expareja, porque todavía no es excónyuge porque no tenemos la sentencia, pero bueno, a veces me lo traen y yo también lo presento, pero por lo general, en realidad, con la copia del DNI del que inicia, ya estamos bien. Después, el original de la partida, el acta, el certificado de matrimonio, la documentación que tengan, porque algunos tienen acta, otros te traen la libreta hasta de familia, dependen lo que tengan a mano, porque muchas veces lo que pasa es, supongamos, no sé, una de las dos partes se va del hogar conyugal, dejó la documentación ahí, y justo tiene que una copia de la partida, y bueno, se pide una partida nueva, y se presenta eso. En realidad siempre eso puede variar. Entonces necesitamos o partida, acta, certificado, o libreta de familia. Con cualquiera de esas 4 opciones se puede iniciar. Después, el original del título del inmueble o de automotor, en caso de que se denuncien bienes, y también necesitamos, en caso de que tengan hijos, que sean menores de edad o con discapacidad, se van a presentar las partidas de nacimiento de ellos. Con eso se puede iniciar tranquilamente. Sí, y si son hijos con discapacidad, obviamente el certificado de discapacidad o algo que acredite, ¿no?, que tienen una discapacidad. Esto sobre todo no para iniciar el divorcio como proceso de divorcio, sino porque, vamos a ver ahora, que sí o sí, cuando uno hace la petición de divorcio, ya no llamamos más demanda de divorcio, sino es una simple petición, por lo que yo un poco les había hablado antes, esto de, vengo a pedir divorciarme, punto final, no hay que un proceso, antes era un proceso larguísimo, donde había que probar. ¿Y probar qué? Digo, ¿no? Otra vez, el delirio ese de llevar testigos para decir que qué. Que, no sé, un amigo en común que teníamos que ya no es más amigo de los dos, porque va a testificar a favor mío. Entonces ya, digamos, empezamos a romper relaciones, no solamente la relación conyugal, sino las relaciones afectivas. Así que, en ese sentido, lo importante de estas cuestiones no tienen que ver con la petición, sino con los efectos de esa petición. Porque lo importante que trae el código, que esto sí hay que cumplirlo obligatoriamente cuando uno inicia el divorcio, es que uno hace la simple petición en 2 renglones, pero está obligado, por el artículo 438 del Código Civil y Comercial, a acompañar una propuesta. ¿Propuesta de qué? Propuesta de los efectos del divorcio. Es decir, una especie de ¿cómo me imagino yo divorciado? ¿Cómo va a ser el tema de los hijos? ¿Con quién van a vivir? ¿Cuánto puedo pagar de cuota alimentaria? ¿Qué va a pasar con la vivienda? ¿Si me voy a quedar yo o se va a quedar ella o él? Tenemos 2 autos, yo pretendo que nos quedemos con el que tenemos cada uno, seguimos así, entonces nos firmamos los 08. Digamos, esto. ¿Cómo me imagino yo? Por eso va a ser importante presentar estos elementos que Flor dice de partidas de nacimiento, certificado de discapacidad. Porque yo la propuesta, por ejemplo, voy a decir, bueno, yo puedo pagar de alimentos a mis hijos que van a seguir viviendo con mi ex, o con todavía mi cónyuge, 35.000 pesos. Porque sé que, y además pago la prepaga, y que no los voy a cambiar de prepaga ni nada, obviamente, porque uno de mis hijos tiene una discapacidad, por ejemplo. Entonces yo presento todo eso. Digamos, ¿por qué es obligatoria la propuesta? Porque lo dice el código. Ahora bien, no es obligatorio si uno no tiene efectos para regular, porque puede ser un matrimonio joven, que no tiene hijos, que no tiene bienes, y como ahora no hay ningún plazo para casarse y divorciarse, es decir, yo me caso hoy y me quiero divorciar mañana, me puedo divorciar. Antes había que esperar 3 años, bueno, toda esa cosa que la gente mentía, ¿no? Porque un montón de procesos sabíamos que eran mentiras y sin embargo pasaban. Hoy no tenemos ningún plazo, por lo cual yo me puedo ir a divorciar. No tengo hijos, no tengo bienes, no tengo nada. Propuesta no voy a poder presentar porque no tengo ningún efecto. Pero el juez o jueza que recibe el expediente no sabe todo esto. Entonces hay que decirle, no se presenta propuesta y no se cumple con el 438 del Código Civil y Comercial porque no tenemos efectos para regular, o efectos para acordar, o efectos para resolver. Solamente venimos a pedir divorcio. Punto. Bueno, ahí es muy fácil el proceso, porque si tenemos esto, solamente la petición de divorcio, lo que tiene que hacer el juez o la jueza es dictar sentencia. Punto. No hay nada más. Por eso esto que los medios decían el divorcio express. Sí, es un divorcio express desde el proceso de divorcio. ¿Puede tardar más? Sí, por los efectos que estamos obligados a resolver. Porque esta idea que tiene el código justamente es esto de tratar de resolver los máximos problemas posibles en beneficio de quién, de los miembros de la familia, que no solo está compuesto por los adultos, está compuesto también por los hijos,
o por otras personas que conviven en esta casa. Porque, por ejemplo, sabemos que hay casas que conviven un matrimonio con sus hijos y además vive el padre de ella o el padre de él. Bueno, este padre tiene una enfermedad degenerativa, me acuerdo un fallo que el señor era ciego, entonces mudarse de esa casa para el señor a los 80 y pico años ciego era todo un tema, porque hacía 20 años que vivía ahí y se manejaba muy fácil. Entonces digo, uno también tiene que mirar más allá en esta idea de solidaridad familiar, digamos, ¿no? Entonces, la idea es resolver las mayores cosas posibles. Acá Susana pregunta si no tiene el acta de matrimonio ni recuerda fecha de matrimonio ni DNI de la ex, ¿se puede conseguir copia del acta? Aunque no lo crean, está ocurriendo con un cliente. Obvio, uno puede pedir ¿cómo se dice? Una copia de la partida del registro, ¿no? Sí, de hecho en el registro se puede, a ver, cuando uno pide las partidas, pueden ser con búsqueda o no. Cuando tenemos todos los datos, porque de hecho a veces tenemos el número de acta, el número de folio, depende qué documentación y dónde está inscripto, ¿no? Pero al margen de eso, con algún dato se pide con búsqueda, por ahí tarda más, pero bueno, sí podemos hallarla, digamos. Bueno, lo importante del proceso, vamos al proceso de petición de divorcio, un poco lo que decía Flor, si es bilateral o unilateral, es que tenemos dos figuras que son centrales. Si uno lee el 438 que yo les decía toda petición de divorcio debe ser acompañada de una propuesta. Es decir, lo que yo les decía, ese debe es una obligación para las partes o para el que inicia presentar esa propuesta. Ahora, ¿qué debe contener esa propuesta? Tiene que ver con los efectos. Los alimentos a los hijos, los alimentos entre cónyuges en caso de que quieran ofrecer o pactar de seguir una cuota alimentaria a favor del adulto que se separa, compensación económica, división de los bienes, atribución de la vivienda, cualquier otra cuestión que quieran resolver. Esto es enumerativo, no es taxativo. Es decir, no es que Eso te iba a preguntar, Fede, por ejemplo, si vos no querés poner el tema de los hijos, quién se va a quedar con los hijos o el tema alimentario, ¿estás obligado a hacerlo, a hacer una propuesta? No, sí tenés que decir, por ejemplo, no sé, yo tengo hijos, no sé qué, y solamente propongo dividir los bienes. Claro, bueno, vos cumpliste con el código que dice acompañar una propuesta. Acompañar no una dice que propuesta. tenés que acompañar todo. Bien. Ahora, si esa propuesta, obviamente, va a ser propuesta porque el divorcio es unilateral, por lo cual acuerdo, convenio no va a haber porque estoy pidiendo yo solo el divorcio, esa propuesta que se acompaña a la petición, ahí va a salir como el primer despacho, Floppy, que vos lo tenés más clara que yo. ¿Qué va a decir ese despacho, digamos? A ver, tenemos con la petición de divorcio, el primer despacho lo que va a decir es, a ver, primero, si tenemos toda la documentación que presentamos y está correcta, si nos falta algo, nos van a pedir, por ejemplo, se puede iniciar sin el pago del bono del uso, la tasa y la sobretasa, pero nos van a intimar en el primer despacho que lo cumplamos. Entonces, bueno, siempre yo, como para no perder tiempo, siempre trato de iniciarlo lo más completo posible, ¿sí? Porque si no, entre que nos sale el primer despacho, pasa por ahí un mes, más o menos, algunos juzgados son un poco más lentos, otros más rápido, pero ya estamos perdiendo tiempo, porque en el primer despacho tal vez no nos sale que la propuesta efectuada se le dé traslado a la otra parte. Entonces ahí vamos a perder un poquito más de tiempo. Entonces yo siempre propongo de presentar toda la documentación bien completito junto con la demanda como para acortar los plazos. Entonces, bueno, ahí el primer párrafo lo que nos va a decir es si cumplimos con toda la documentación que se requiere para el inicio de esta petición. Después, y también el tema de los pagos, ¿no? Por supuesto. Y después en algún párrafo, en el segundo o en el tercero, más o menos, después de hablar si toda la presentación está correcta, dice, por ejemplo, atento al estado de autos y de la propuesta que se efectuó por la parte actora, se le da el plazo de 5 días para darle traslado y el plazo de 5 días para que conteste, se allane, se comparezca a estar a derecho o haga una contrapropuesta, porque eso en realidad depende. Muchas veces la propuesta fue muy corta, muy concisa, ya estaban arreglado el tema de alimentos, ya estaba arreglado el tema de cuidado personal respecto a los chicos, a la comunicación de tal día con cada padre. Entonces, la verdad es que la otra parte que recibe esa propuesta ve que está todo en perfectas condiciones y va a estar de acuerdo con la propuesta. Distinto es cuando no se habló previamente, entonces ahí, por ejemplo, no sé, quiero esto de alimentos,
Y ahí sí puede ser de que la otra parte no esté de acuerdo y haga una contrapropuesta. Así que ese plazo, por lo general, es de 5 días, y ahí es cuando la parte demandada va a tener que presentar digamos, su contestación, ¿no? Muy bien. Y esto que Flor decía es importante porque el que recibe esta propuesta, que va a ser el que no inicia el divorcio, porque se le va a dar traslado por 5 días, normalmente ya creo que está bastante unificado que son 5 días, porque al principio había como unas cuestiones de si son 5, si son 10, si son 2. Ahora están casi todos en Lomas y en Avellaneda Lanús, todos dicen 5 días, así que en eso, digamos, es unánime y ayuda, porque uno no se confunde. Ahora, ¿qué puede hacer el otro? Como bien Flor decía, contestar que está de acuerdo, entonces ya esa propuesta ya no es más una propuesta, es un convenio, porque se acordaron. Entonces el juez o jueza, ¿qué va a hacer? Va a dictar sentencia de divorcio y va a homologar ese acuerdo. No hay mucha vuelta. Va a estar el pase al fiscal, que detesto, perdón, pero bueno. Va a estar el pase al asesor, a veces, si hay niños, niñas, ¿no? Para ver si lo que las partes acordaron no perjudica a los chicos, digo, ¿no? Porque a veces dicen no, no sé, lo que sea. Normalmente Perdón, te cuando hay interrumpo acuerdo... con una preguntita que están haciendo acá, que con respecto a los efectos, división de los bienes, los cónyuges deciden hacer por fuera del expediente con el fin de evitar gastos de tasas honorarias, etc. Por supuesto, es lo que yo me había referido al principio, de cuando no se denuncian bienes, la tasa es de poquito plata, ¿no? Más o menos son 1.000 pesos, 1.000 y piquito entre tasa y sobretasa. Cuando se denuncian bienes, sí. Pero muchas veces, la verdad es que la sugerencia es hacerlos por fuera, porque bueno, ya los gastos de tasa se ahorran, y es bastante, porque es un porcentaje dependiendo de la evaluación fiscal y de la cantidad de bienes que haya para denunciar, ¿no? Perdón que te Exacto. interrumpí, pero es justo una No, pregunta que estaban perfecto. haciendo. Exacto. Y además, respecto a los bienes, que bien lo que decía Alejandro en el chat y que Flor acá señalaba, es importante también, porque uno le hace ahorrar plata a la gente, digamos, ¿no? Eso también. Sabemos que los honorarios en los divorcios, a mi criterio, perdón, colegio de abogados, todo, son muy altos, porque la verdad que es una simple petición de 2 renglones, y después uno se rompe el lomo en unos alimentos y resulta que la ley te dice que es mucho menos. Y los alimentos que haces la demanda, la cantidad de prueba que es así, audiencia, tratar, no sé qué, que es mucho más, te regulan menos honorarios que los divorcios, que es una pavada, porque son 2 renglones. Ahora, obviamente, que si después está en todo el tema de los efectos, ahí sí va a ser mucho más. O sea, hacer divorcios es algo bueno, porque es un trabajo fácil y los honorarios son altos, la verdad. Así que, bien. Trabajamos un montón por otros temas que nos regulan 2 mangos, en uno que nos regulan Exacto. bien, Hacen claro, y un, bueno, hacen un sí. buen promedio con eso, digamos. Compensamos, por ejemplo, Compensamos, los expedientes de exactamente. Yo alimentos, de lo defiendo por ese comunicación. lado. Un tema que es Exactamente. corto y que lo cobras bien, son poquitos. Sí, por eso. Así que está bueno porque te rompes el lomo en uno, que te regulan poco, y después decís, bueno, por lo menos este viene bien, y eso está bueno. Pero respecto de los bienes, está buenísimo esto de que dice Alejandro, porque uno le evita a la gente pagar un montón de tasa, siempre que la gente pueda resolverlo afuera. Porque también, si la gente, si tienen 2 autos, si uno se quedó con uno y otro se quedó con otro, y lo manejan y lo usan, bueno, ¿qué mejor? Listo. Firman el 08, lo hacen afuera, van al registro del automotor y ya está. Digamos, no se pagan los gastos de eso, pero no se paga tasa de justicia. Ahora, ¿cuándo no queda otra? Cuando hay bienes y la gente está en guerra por los bienes, porque ahí va a tener que haber una intervención judicial. Y obviamente ahí va a ver si los bienes son propios, si los bienes son gananciales, cómo se van a liquidar, cómo se van a partir, y todo eso que, gracias al trabajo de los abogados y las abogadas, y también a que la gente va mucho menos a la guerra que antes, llegan pocos. Y eso está buenísimo. Y ahí, sobre todo que la gente no va a la guerra, digo, hay un gran trabajo de los abogados y abogadas, porque saben que estos efectos son muy jodidos de resolverlo. Entonces, cuando uno ve, ahora voy desde adentro, no hay muchos procesos de liquidación de la comunidad o de la sociedad conyugal como se llamaba antes. Hay pocos, porque la gente normalmente o tiene poco o resuelve por fuera, y eso también tiene que ver con un buen asesoramiento, digamos, ¿no? De resolver por fuera. Obviamente hay, y cuando hay, los conflictos siempre son más álgidos, ¿no? Digamos, normalmente los que llegan tienen muchos bienes, y eso también hace a que sea todo más complejo. No solamente hay conflictos por los bienes, obviamente, ¿no? Cuando una familia
Cuando desde lo afectivo no está resuelto el tema, normalmente se busca seguir cerca, ¿no? Esto más desde lo psi, vamos a decir. Y la forma de seguir cerca es a la guerra. Y a la guerra siempre hay problemas para todos, porque no es solamente para la gente, sino también para los pibes y para los abogados y abogadas también, porque hay que poner el oído mucho tiempo, digamos, y no es gratis eso, digo, ¿no? Y a veces uno, también acá me pongo dentro del Poder Judicial, uno pierde todo eso, ¿no? Pierde en este sentido de, che, vino todo cerradito, ¿no? El divorcio. Está bien, pero ¿cuántas veces hablaron los abogados entre ellos? ¿Cuántas reuniones tuvieron? ¿Cuántas, no? Meses y meses y entrevista y llamada y 7.000, no 8.000, no 7.700, no 7.200, no 7.000. Y eso es un laburo artesanal que en el Poder Judicial no se ve, porque uno no tiene forma de saberlo, digamos, ¿no? Uno viene con todo cerradito y ¿cuánto trabajo hubo atrás? Bueno, no se sabe. Eso me parece que está bueno también reconocerlo y que por Te eso reivindicaste, Fede, muy bien. y por eso también está Para muy que no bien los que los honorarios matemos. sean altos. No, pero de verdad yo lo digo. Me pasa mucho también con los abogados del niño a veces, ¿no? Digo, no, trabajan un montón, y en el proceso hay 2 presentaciones. Digo, no, y se regula poco. Digo, no, pará. Hay que empezar a decir lo que uno hace. Porque si no, no hay forma que uno sepa. Y las tareas extrajudiciales también tienen un valor económico. Digo, pero ¿cómo nos enteramos nosotros? Bueno, hay que empezar a poner. Nos llamamos 150 veces, nos juntamos 400, no importa, por ahí nadie le da bola, pero hasta que uno sí se lo da. Y Vos decís a que hay que veces, ponerlo en los escritos esto, creo para que cuando sí. pedís regulación, contar todo lo que Sí, se hizo. sí, yo creo que sí, Me porque por ahí no le llamaron a dan las bola. 11 de la noche, atendí a las Sí, 11 de la noche. Qué me sé Un yo. llamó sábado, porque un me llamó, domingo, ¿no? Tal cual, feriados. hay que ponerlo. Aunque nadie les dé bola, alguien se va a prender la lamparita y va a decir, che, esto se están matando Hay con mucho el más trabajo laburo atrás de lo que anterior. parece, digamos, eso. Exactamente, Bien. exactamente. Y me parece que hay que empezar a ponerlo. Yo soy partidario de que hay que empezar a ponerlo, también en el sentido de que estuve afuera y uno desconoce cuánto hacen los abogados y las abogadas afuera. Eso me parece que es un punto también central que yo les quiero dejar. Si después nadie le sube en horarios por esto, no me vengan a buscar a mí. Yo soy una simple sugerencia, a ver si alguien empieza a reconocer ese laburo, que sé que es mucho, porque yo lo veo con Flor y con amigos y amigas que tengo que ejercen la profesión y que sé que padecen muchas veces esto a cualquier hora, cualquier día, ¿no? Y bueno, Acá, justamente, un chico Alejandro que dice en el chat, las sesiones de terapia, la contención, yo creo que total. tenemos una larga lista de gastos que tenemos que realizar por toda la mala sangre que uno se hace del lado de afuera, ¿no? Que también Total. yo lo veo con Fede del lado de adentro, que también es complejo. Estuvimos trabajando mucho cuando arrancó la pandemia, cada uno con su compu, y bueno, estábamos de los dos lados, así que nos damos cuenta que los dos, la verdad que de estar de un lado o del otro es complejo. Padecemos cada uno lo suyo en el laburo, ¿no? Digo, Sí, digamos, por esto es supuesto. así. Siempre lo que yo siempre digo, y no me voy a cansar nunca de decirlo, todo tiene que ver con el compromiso y la responsabilidad que uno le pone al laburo, ¿no? Porque, digamos, no todos trabajamos igual, no todos le ponemos lo mejor. No todos sabemos un montón de todo también, digamos. A mí me cuesta mucho más hacer una sentencia de un usucapión que hacer una sentencia de unos alimentos, digo. También uno tiene fortalezas y debilidades, ¿no? Y siendo abogado de la profesión también pasa esto. Digo, uno por ahí se siente más cómodo haciendo trabajo extrajudicial, de hablarse 1000 veces, negociar, que ir a la guerra y hacer demanda, concesión de demanda, hacer todos artilugios procesales para tratar de, digamos, hay diferentes estilos de abogados y me parece que está buenísimo también que haya de todo, ¿no? Porque la gente a veces necesita un abogado o abogada que medie y a veces necesita otra cosa y está muy bien que así sea, ¿no? Me parece que también tiene esto de rico el trabajo, que esto no es matemática, sino que se maneja muchas veces también por la interpretación de los momentos, por la experiencia de cada uno, y eso me parece que siempre es algo bueno. Saliendo de esta parte más subjetiva, volvamos al proceso, y la idea también es que puede pasar, como bien Flor decía, es que cuando uno presenta esta propuesta, el otro o la otra no esté de acuerdo en nada. Entonces, pueden pasar varias cosas. Una es que diga, no estoy de acuerdo en nada, y mi contrapropuesta es esta. Yo le ofrecí pagarle 30 lucas de alimentos y cuando el otro recibe la propuesta dice, yo necesito 50 lucas de alimentos. Bueno, veremos. Frente a esa cuestión, lo que debieran hacer los jueces y las juezas es dictar sentencia de divorcio, porque el código es muy claro, dice, nada suspende el dictado de la sentencia de divorcio. Nada es nada. Dictar sentencia, normalmente es lo que pasa, no todos los juzgados lo hacen, pero normalmente es lo que sucede, y fijar una audiencia.
¿Por qué fijar una audiencia? Porque ya nos conocemos cuáles son las propuestas que cada uno hizo, porque uno la recibió por el traslado, el otro la va a conocer por el traslado. Digo, entonces, ¿qué hace el juez o la jueza? Audiencia. ¿Audiencia para qué? Para tratar de acercar a las partes. Y si las partes en la audiencia acuerdan, aunque sea una cosa, no importa, acordaron el tema del cuidado de los hijos y el régimen de comunicación, eso se homologa y está buenísimo. Es algo más que se cerró en una audiencia y listo. Ahora puede pasar que en la audiencia tampoco acuerden en nada, o en algunas cosas sí y en otras no. Bueno, muy bien. ¿Qué pasa en esa situación? Obviamente, la sentencia de divorcio ya está dictada, o en algunos casos se va a dictar después de la audiencia. En lo que se acordó se homologa, y lo que no se acordó, uno tiene la instancia judicial abierta para iniciar procesos diferentes. Es decir, iniciar los alimentos, iniciar el expediente de cuidado personal, iniciar el expediente de atribución de la vivienda, iniciar el expediente de compensación económica, o cualquier efecto que el código reconozca a los cónyuges post-divorcio. O sea, disculpa, perdón, ¿puedo hacer una consulta? Obvio. Yo, por ejemplo, tengo un caso, obviamente que en estos casos uno siempre tiene después la otra, o sea, para reclamar las distintas situaciones, lo que sea alimentos, cuidado personal, etcétera. En el caso, tengo un caso donde no se presentaron directamente, donde la otra parte no se presentó, se le dio traslado, no se presentó, entonces bueno, ahí vamos por la vía, por la vía que corresponde. Pero tengo otro caso que ni siquiera, o sea, lo hicimos en pandemia. Se inició el divorcio, ya hay una hija mayor de edad que vive con su mamá en ese domicilio hace muchos años, bueno, y este domicilio no es solamente del papá, sino que es del papá y sus hermanos, y claro, quieren disponer de esa vivienda, ¿no? Ya la chica tiene 20 y pico de años. No estudia, no nada, entonces bueno, lo que le pide, la idea era, este papá quería hacer el divorcio, y además, bueno, pedir, digamos, que le devolvieran la propiedad. No hay manera de notificar a la otra parte. En pandemia nos autorizaron a hacer la notificación por carta documento. Sí. Se la enviaron 2 veces, le dejaron el aviso de notificación y no fueron a retirarla. Volvió la carta documento, la presentamos, y lo que me dicen es que no se la tiene por notificada, más allá de que, nada, obviamente que es obligación de la otra parte ir a buscar una documentación, porque si no vamos a estar todo el tiempo tratando de, y ella se va a negar a rechazar, porque aparte vive en ese domicilio, está todo el tiempo, pero ve, no abre, no la busca. Ahora vamos a intentar por cédula, pero digo... María, discúlpame, y te hago una pregunta. ¿Intentaron, planteando con esto que no se puede notificar, la notificación mediante WhatsApp? Sí, lo primero que planteamos fue eso, porque aparte es un celular que, digamos, tienen comunicación las partes, ¿no? Hay una hija en común y no hay problema con eso. Y nos dijeron que no, que vayamos con que sea por carta documento. Lo hicimos así, porque en ese momento no estaba funcionando la oficina de notificación, lo hicimos por ese medio, y bueno, y nada, y nos dicen, bueno, no, hay que seguir intentando. Entonces ahora vamos a pedir turno con la oficina para poder hacerlo por cédula, a ver si tenemos de esa manera, pero digo, es un tema esto de la notificación cuando no la quieren recibir. Es complejo, sí, porque va dilatando, y entre que una carta de documento es bastante rápido, pero el tema de las cédulas, hay oficinas que tardan más que otras, entonces por ahí se pierde hasta 1 mes y medio. Sí, igual tenemos cédula bajo responsabilidad de la parte actora, digamos, te la dejan y te la dejan, y quedó notificado. Digamos, claro, sí, por eso, ahora vamos a intentar por ahí, pero bueno, digo, en ese momento, como para facilitar las cosas, pensamos que iba a ser más rápido, pero no, y bueno, nada, obviamente, ojo que en otros juzgados me ha pasado que no han ido a retirar la carta de documento y los tuvieron por notificados, ¿sí? Con esta idea de que, bueno, si les habían ido 2 veces, le dejaron la notificación, no se presentó el correo, bueno, era obligación de ellos tener que irla a buscar, y nos lo dieron por notificado, pero en este caso... Te hago una pregunta, María Laura, perdón que me perdí en el principio. ¿Qué tipo de proceso era? ¿Qué proceso era? Este era un divorcio. Okay. Un divorcio, y en la propuesta lo que se solicitaba es que, como ya hacía mucho tiempo que estaban separados, ¿sí? Y que ya no había ni siquiera alimentos ni nada, porque más allá de la plata que él le pasa a su hija
porque ya tiene 20 y pico de años que lo hacen entre ellos, que bueno, que la propiedad donde habían vivido, que bueno, que se la devolviera, porque aparte no era de él, es de los hermanos también, está en proceso de sucesión. Ok, y en esa casa, ¿quién vive? ¿Vive la hija que es mayor de edad? ¿Y la ex? Y la ex mujer, exactamente. Okay, perfecto. Sí, y los hermanos de este hombre están pidiéndole porque quieren disponer de este bien. Y dicen, bueno, está bárbaro, todo bien, pero la necesitamos. Sí, lo que pasa es que tenemos un conflicto mucho más profundo ahí. Digamos, esa es la sede del hogar familiar. Y la atribución de la vivienda puede ser a cualquiera de los cónyuges. Ahora bien, si vos tenés que ese inmueble es de otra persona, ahí digamos, tenemos que empezar a jugar, porque digo, vos podés atribuir la vivienda familiar a uno de los cónyuges, pero hay un tercero que es titular de esa vivienda. Entonces ahí vos ya salís de la esfera un poco del divorcio, porque puedes hacer otra acción, que es que los terceros quieran desalojar a esta persona. No el Sí, cónyuge. lógicamente, pero era para no generar tal conflicto. Obvio, Es como entiendo. esta persona decía, yo ya me quiero divorciar. Bueno, hago eso y de paso en la propuesta lo que le pido es que, bueno, ya que mi hija tiene la mayoría de edad, que nada, o sea... Y que estaba todo como más resuelto, que digamos. está todo como resuelto, que me la devuelva, cuestión que iba a ser complejo, pero a lo mejor era más fácil para no iniciar un desalojo y demás, obviamente, era para hacerlo un poco más suave, pero bueno, no hay manera de notificarla, vamos a ver ahora con la cédula. Pregunto dos cosas acá, Fede, a ver si, porque Vale. primero, se firmó un convenio entre la Suprema Corte y el RENAPER. Por lo que entiendo que los jueces hoy pueden consultar al RENAPER y ver cuál es el último domicilio que figura en el DNI de la persona que podés notificar, y a ese domicilio sería válida la notificación, ¿no? Exacto. Y el segundo tema, si ella apelaba a esta resolución, ¿cómo están resolviendo las cámaras respecto a la notificación por WhatsApp en un divorcio? Ok, no. Nosotros lo que estamos diciendo es primero que agote la vía de la cédula bajo responsabilidad aparte. Digamos, antes, 2020, sí, con las oficinas Por WhatsApp por la cerradas, pandemia. obviamente, WhatsApp, carta de documento, lo que sea. Hoy ya tenemos, por eso se te decía antes, bajo responsabilidad. Digamos, vos tenés una forma de notificar. Después, si no se presenta, bueno, es otro tema, ver cómo sigue el proceso, digamos, pero ya te resolvés la cuestión de la notificación. Ahora Claro, bien. sí, por eso, ahora lo vamos a resolver de esta manera. En ese momento no podíamos porque estaba todo cerrado cuando pasó esto. Claro, me imaginé. Ahora, también es cierto que ojo con el tema de la notificación y el silencio, porque también puede ser que uno notifique bajo responsabilidad o como quiera notificar, y el otro o la otra no conteste esta propuesta. Bueno, acá es central que esto lo memoricen en sus mentes, porque bajo ningún punto de vista alguien tiene obligación de contestar. No hay obligación de contestar. El artículo 263 del Código Civil y Comercial dice que el silencio no es afirmativo, salvo que la ley lo diga en casos particulares, y en el divorcio no hay una obligación. Por lo cual, no es que yo recibo una propuesta y el otro no contesta, entonces se entiende que aceptó. No, esa propuesta sigue siendo propuesta, bajo ningún punto puede homologarse, porque lo que se homologan son convenios, son acuerdos, ¿sí? Y ese silencio no es una aceptación tácita. No hay obligación. A pesar de que hay alguna jurisprudencia que haya dicho eso, a mi criterio, muy mal, muy errado. La gran mayoría de la doctrina de la jurisprudencia dice que no hay una obligación de contestar porque lo dice el propio código, no es que es una interpretación. Así que, en ese sentido, no puede entenderse que esa propuesta no contestada se transforme en un convenio y que se pueda homologar. Obviamente que esto complejiza. ¿Por qué complejiza? Porque lo único que vas a tener cuando el otro guarda silencio es lograr una sentencia de divorcio y nada más. Después vas a tener que iniciar expedientes diferentes para resolver los efectos. Si hay bienes, el tema de los bienes, si hay alimentos, si hay cuidado personal o lo que sea. Digo, ¿no? El régimen de comunicación, etcétera, etcétera. Bueno, nada, ¿alguien quiere decir algo? Acá veo que Mariela dice, contesté un pedido de divorcio, un solo escrito, y salió la sentencia y cobré los correspondientes 40 IUs, que es lo que dice la ley, y después tuve que continuar con el cuidado personal del niño estos
donde presenté 46 escritos, prácticamente uno por semana. No puedo calcular la cantidad de llamadas previas a cada uno de esos escritos y 2 audiencias porque hubo desacuerdo enseguida con el primer acuerdo. El segundo se pidió homologar, todo esto en etapa previa, hasta marzo de 2021. En abril regularon horarios y fijaron 15 miserables IUs. Y como mi clienta no trabaja ni tiene bienes como para ejecutar honorarios, directamente no los apelé, pero sentí que era una falta de respeto de la jueza del Juzgado de Familia 4 de Lanús, que, aunque desconoce todo el trabajo fuera del expediente, no puede desconocer todo lo que se trabajó durante más de un año. Bueno, obviamente que son experiencias, vamos a tener seguramente muchas buenas y malas en cada uno de los juzgados, en algunas más buenas que malas, en otras más malas que buenas. No sé cómo regulan, la verdad, no sé cómo regulan, no es mi especialidad de regulación de horarios. Sí puedo decir, obviamente, que el juzgado de familia 4 de Lanús, a mi criterio, es por lejos el mejor juzgado de familia de todo el departamento judicial, entre Lomas y Avellaneda y Lanús. O sea, ¿puede equivocarse? Obvio, sí. ¿Puede regular mal? Sí. ¿Puede sacar una mala sentencia? Sí. Pero para mí es por lejos el mejor, por lejos. O sea, Pero no quizás hay... este era un caso donde había que hacer un detalle de todo el trabajo que hubo atrás del Exacto. expediente, ¿no? Exacto. Y ver qué Es pasa. como habías digo, dicho ¿no? vos, Fede, al principio. Que bueno, si uno tiene la posibilidad de detallar, ya que se trabajó mucho, a ver si podemos. El tema es intentar a ver si nos regulan un poquito más. El tema de los 40 IUs está bien, porque es lo que dice la ley de honorarios en relación al divorcio. Y bueno, la verdad que los 15 IUs del cuidado personal, bueno, ahí es dependiendo, a ver a qué se llegó, porque a veces te regulan un poquito más, eso depende, ¿no? Sí. El valor Igual del nos IUS salteamos está a 2.000 y pico, ¿no? ¿Cuánto está el valor del IUS? No me acuerdo. 2.630. 2.630. Por eso volvemos a lo que habíamos dicho antes, es un expediente de divorcio, es bastante tranquilo, más allá de que, bueno, a veces hay que trabajar mucho con respecto a la propuesta, pero está bueno de que si la propuesta es tranquila y es rápido, 40 IUs es una excelente regulación, ¿no? Porque hay que hacer 40 por 2.630. Exacto. Me parece que nos salteamos alguna que otra pregunta. Sí, tenés pero preguntas previas de Silvia Martino, me parece. Bueno, ahí estaban preguntando cuándo se regula honorarios, que es lo que estabas diciendo vos recién, los 40 IUs. Noelia, con respecto a los honorarios al margen de la regulación. Por supuesto, un convenio que sea extrajudicial. A ver, que queden claro que nosotros no incluimos los bienes dentro del expediente de divorcio, ¿no? Dentro de esta petición. Y sí, por supuesto, si lo vamos a hacer extrajudicial, hay que cobrar. Siempre, esto yo particularmente en mi estudio lo que hacemos es ver cuáles son las evaluaciones fiscales, cuáles son los bienes, cuántos son los bienes. Entonces ahí, dependiendo de eso, más o menos tratamos de negociar un monto como para cobrar respecto a honorarios. Pero eso en realidad siempre va a depender, porque no es lo mismo una propiedad que tiene una evaluación fiscal de 100.000 pesos que una propiedad que tiene 3 millones. Así que eso va a cambiar mucho. Creo que ninguna pregunta más. No, tenés una previa de Silvina Martino que dice, si se hace un divorcio bilateral, ¿se necesita la intervención de un abogado para ambas partes o puede representar a ambos un solo abogado? No, puede representar a ambos un solo abogado, pero bueno, lo que hacemos nosotras en el estudio, como somos 2 abogadas, mi socia y yo, representamos cada una de las partes, ¿sí? Iniciamos todos juntos, porque va a ser por presentación conjunta, es decir, bilateral, pero cada una representa a cada una de las partes. Igual, ¿Y qué pasa si se presenta un solo abogado y no hay acuerdo? Ponele, digamos que... Bueno, a eso iba. Eso. Uno puede presentarse con un solo abogado, ¿no? El tema es, ¿qué pasa? A ver, un abogado solo es cuando hay solo divorcio o solo divorcio con acuerdo. Porque si no hay acuerdo, ese abogado quedaría, o debiera quedar, fuera y no podría representar a ninguno de los dos después, porque representó a los dos en el divorcio. Entonces no se puede quedar con uno. Entonces, Claro, por eso o si hay un mejor acuerdo que se incumple de alguna manera. Si hay un acuerdo que se incumple, tenés que dejar de representar a las dos partes porque ya a las dos partes. tomaste intervención por los dos. Exactamente. Ahora bien, ojo también con el tema de los honorarios, porque si uno se presenta un solo letrado o letrada por las dos partes, no te regulan 40 y 40 IUs, te regulan 40. No es que decir uno zafa y decir me gano 80 porque voy por los dos, no, es uno. De hecho, claro, tuvimos, creo que en las 3 salas, si mal no recuerdo, tuvimos una apelación de honorarios por esta cuestión, y las 3 dijimos es 40. En la Cámara de Lomas, ¿no? Digo, es 40, no es 80. Si se presentan 2 abogados, ahí sí es 40 y 40. Hay que ver igual. 40 el que inicia seguro. El otro
Depende del juzgado. Sí, pero por lo general son 40 también. Sí. Yo creo que no quieren que nosotros discutamos, entonces, y presentemos escritos y apelemos y qué sé yo, entonces yo creo que regulan 40 cada uno. Hay una preguntita de apelar por bajos, que sí, obvio. Sí, por hay que supuesto apelar por bajos. Yo siempre digo, hay que apelar por bajos. Total, lo último que perdemos, que la Cámara diga, se confirman. Hay que apelar. Uno a veces tiene miedo de apelar. Hay que apelar. No es tan difícil. Lo que sí les pido, para facilitar el trabajo, porque a veces se hace muy complejo, es explicar bien qué es lo que está apelando uno. Porque muchas veces nos pasa, más veces de lo que uno piensa, es decir, vino el escrito, expresión de agravios, en los honorarios obviamente no hay que explicar por qué, sino lo que hay que decir es, se apela en horario por bajos, punto final, no hay que fundar cuando se apelan honorarios. Ahora, cuando se apela a toda otra cuestión que no es honorarios, incluido las costas, uno sí tiene que fundar por qué está en desacuerdo con la resolución, o con la sentencia, o con el despacho simple que causa un agravio, de por qué está en desacuerdo, ¿no? Digo, y a veces uno, cuando hace el escrito, lo entiende, pero nosotros somos jueces, la Cámara es juez y jueza del recurso. No conocemos todo lo que se trabajó, todo lo que pasó en las audiencias, conocemos el expediente cuando lo leemos. Y a veces es complicado. Entonces, que la apelación sea autosuficiente. No digo que sea larguísima, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que se focalice bien qué es lo que se apela y por qué se está en desacuerdo, fundándolo. Digo, porque a veces nos pasa mucho, decimos, bueno, desierto el recurso, porque no entendemos qué es lo que se está pidiendo. Y no es que nosotros no le ponemos garra y no leemos el expediente, sino porque a veces se pierde un poco el eje. Y la Cámara estaba muy dura en esto, porque a veces interpretamos mal. Y interpretar mal significa resolver mal. Entonces, hay que explicar mejor, digamos, ¿no? Acá hay otra pregunta. Si hay una tenencia compartida, ¿se descartan los alimentos? Bueno, acá, primero, debo decir que tenencia, por favor, nunca más, never a never. Cuidado personal. Pero lo perdonamos, pero hay que también cambiar el lenguaje con el código actual. Cuidado personal. El código, en el artículo 666 habla del cuidado personal compartido. ¿Y qué pasa con los alimentos en ese cuidado personal compartido? Y no es así. Digamos, dice que cuando es compartido, y obviamente los hijos, las hijas, pasan el mismo tiempo con uno y con otro, y los progenitores cuentan con recursos equivalentes, ahí sí no se piden alimentos o no corresponde una cuota alimentaria, porque cada uno debe hacerse cargo de la manutención cuando el hijo permanece bajo su cuidado. Ahora bien, a pesar de que el cuidado personal compartido sea resuelto así o sea acordado así, pero los progenitores tengan recursos que no son equivalentes, el que tiene más ingresos debe pasar cuota alimentaria al otro. Porque lo que importa acá es el nivel de vida de los hijos, que tiene que ser igual en una casa como en la otra. Entonces, la única forma de que no haya cuota alimentaria es cuidado personal compartido, recursos equivalentes de los progenitores, que ambos ganen 100 lucas, 95, 100, más o menos lo mismo, y que además los hijos pasen el mismo tiempo en la casa de uno y en la casa del otro. Porque si no, cuota alimentaria va a haber siempre. Obviamente que va a variar, porque no es lo mismo 6 días a 1 que 4 a 3. No es lo mismo que uno gane 100 y que el otro gane 30, si el nivel de vida de los pibes tiene que ser igual en las mismas casas. Sabemos que esto no pasa. Sabemos, es imposible. No hay 2 PlayStation, no hay dos piletas, no hay. Puede ser que sí. Lo más lógico, lo más normal, lo más común es que no pase esto. Bueno, esto es lo que importa, digamos. La única forma, repito, es que sea cuidado personal compartido y recursos equivalentes y mismo tiempo en una casa y en otra. Si no, hay alimentos. Bien, bueno, María Laura nos dice que a partir de mañana cambia el IUS al Sí, variable mañana, 1 de julio. 1838. Sí. Muy bien. Mariela dice, esta ya la contestaron, la otra colega los apeló y en Cámara establecieron 45 IUS, pero ella representaba al papá, que si trabaja y en todo caso no le paga los... No entendí la pregunta. Mariela me parece que había dicho los 15 IUS de antes, ¿no? Ok. Y ahora está diciendo que la otra colega sí apeló y que le levantaron a 45. Ok. Bueno,
Si hay bienes o menores, no, por favor, niños, niñas, adolescentes. Si hay bienes o niños, puede que no acepten Cuesta solo cambiar el abogados. lenguaje, Fede, a mí también me Obvio, cuesta. O obvio, sea, está tan incorporado obvio, tantos años del otro código que obvio, sí, obvio. obvio. Es Sí. así. Vos porque das Eh, clase todo el tiempo, pero sí. bueno. Claro. Y yo le quemo la cabeza a todos, pero bueno, nada, hay que machacar. Está muy Perdón. bien, está muy bien. Sí, 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 está muy bien. Después, es posible que no acepten un solo abogado. Esto la verdad que es práctica judicial. La mayoría de los juzgados creo que cuando hay acuerdo, aunque sea de todo, aceptan, hay algunos que no. Por eso, a ver, el código nada dice, el código procesal nada dice. Entendemos que cuando el divorcio antes era contradictorio, o podía haber conflicto, sí o sí necesitaban 2 abogados. Y así todo, los juzgados o los tribunales en ese momento de Lomas aceptaban un solo patrocinio hasta que haya algún conflicto. Si hay un conflicto, ya había que desmembrar el patrocinio. Bueno, es posible, como dice Noelia acá, que hay algunos juzgados que por más que haya acuerdo o no haya, solamente requieran que haya dos patrocinantes. Acá hay un tema de cuidado personal compartido, indistinto o alternado. Esto trae muchos conflictos, incluido para quienes trabajaron en la reforma del Código Civil y Comercial, debo decirlo. Uno compra una obra, un tratado o un código comentado, por ejemplo, el último de Rubinsal, que eran, nosotros hicimos 4 tomos al principio de Rubinsal, y salieron 2 tomos más como para actualizar, y, perdón, no, esa otra obra. Código comentado. Salió una actualización. Bueno, y esa estamos todos actualización, estudiando de tus libros, Fede, ahora. muy bien, van a aprender entonces. No, en ese código comentado escribieron respecto del cuidado compartido, indistinto y alternado, Marisa Herrera y Carolina Duprat. Ambas trabajaron en la reforma del Código Civil y Comercial, justamente en esa parte del código. Y justamente lo que trae interesante esto es que ambas están en desacuerdo en cómo interpretar el cuidado indistinto y alternado. Por lo cual, miren qué conflictos trae esta cuestión de cómo está regulado, pero no porque esté mal regulado, sino porque después la misma práctica nos puede llevar a otros lugares, ¿no? Y digo, es central entender esto. Compartido es que ambos progenitores participan de la vida activamente de sus hijos e hijas, ¿no? Ahora, la modalidad de ese cuidado compartido puede ser indistinta o puede ser alternada. Indistinta es, ambos participan, pero el hijo o la hija tiene una residencia principal. Es decir, vive con uno. Y el otro lo va a buscar, lo lleva, lo trae del colegio, lo lleva a inglés, lo lleva al fútbol, lo trae, lo lleva, lo trae. ¿Está? Pero vive en la casa de uno. El alternado no es tampoco que vive en casa de los dos. No es 4 y 3, 4 y 3, 4 y 3. No. Es bloques de tiempo. Es decir, un progenitor vive en Buenos Aires, el otro progenitor vive en Londres, porque trabaja allá. En los 3 meses de vacaciones de verano y las vacaciones de invierno, que el hijo se va a Londres, pasa su residencia allá. Por lo cual hay bloques determinados de tiempo que pasa a cabeza de uno y que pasa al cuidado en cabeza del otro. ¿Es compartido? Sí, porque ambos resuelven las cuestiones que tienen que ver con el cuidado, aunque esté lejos, porque el colegio lo deciden entre los dos, porque ven si va a dejar de fútbol y va a empezar hockey, porque no sé, lo que sea. Es compartido, aunque uno no esté físicamente en el lugar. Pero es alternado cuando pasan bloques de tiempo. Esto parece, en muchos acuerdos que se hacen, que cuando pasan 4 días en la casa de uno y 3 días en la casa de otro es alternado. Y esto no es alternado, es indistinto. Aunque viva casi igual en una casa o en otra. Pero no importa cómo lo llamen. Lo importante es si la gente acuerda y ya está, digo, ¿no? Pero sí está este debate también de qué se entiende por indistinto y por alternado. Siempre hay cuota alimentaria, excepto que sean recursos equivalentes y los pibes pasen misma cantidad de tiempo. ¿Pueden ser alimentos en especie? Sí, siempre. El código establece que puede ser en dinero, puede ser en especie, la gente lo puede acordar. De hecho, en muchos lugares del interior, yo doy muchas clases en muchos lados y la gente cuenta, ¿no? A nosotros es poca práctica todavía el tema en especie, es más en dinero, pero lo cierto es que en algunos lugares de la Argentina hay mucho más en especie que en dinero. Termina siendo como la regla. Esto de te llevo carne, te llevo mucha leche, te llevo y además te doy 3.000 pesos. Pero porque va al súper y hace la mega compra. Bueno, pasa más a veces eso. Acá seguimos con lo dinerario más, pero Argentina sabemos, es muy grande, es muy disímil en sus realidades. Y de hecho, hace poquito una chica que trabaja en la
en el centro de mediación de la provincia de Formosa, pero en una ciudad que se llama Clorinda, que es un lugar de muy bajos recursos, me contó en una charla que había acordado ese día 3 litros de leche por semana. Ese era el acuerdo, ¿no? Bueno, realidades diferentes. Hoy nunca en ningún expediente vamos a ver ese tipo de acuerdo. Digamos, es grave, ¿no? Que el acuerdo sea ese desde la cuestión económica, social, cultural, y desde todo punto de vista, ¿no? Digo, pero pasa eso también, no porque sea menos o de más vulnerabilidad, sino que en algunos lugares se utiliza mucho más en este sentido la cuota fijada en especie. Muchas veces pasa, y también es en especie, que uno dice el 20% del sueldo más el pago de la escuela más el pago de la obra social. Bueno, en definitiva es un mix en especie y en dinero, porque el tipo, o normalmente digo el tipo porque es el alimentante, ¿no? Paga, la prepaga, paga el colegio, es dinero, pero la cuota viene en especie, digamos, porque la mamá o el otro papá no recibe ese dinero. Así que en ese sentido hay mucho mix en dinero y en especie. Hay unas preguntitas más. Dale, no sé si vos querés decir algo. No, me parece que no hay mucho para agregar. No es porque seas mi hermano, pero es brillante la explicación, así que mucho para agregarte lo tengo. Dice, cuando te referís a que no habría cuota alimentaria, cuando pasa la misma cantidad de tiempo, ¿ampliarías en un 3 y 4 o estoy en un tironeo con alimentos por ese tema? Aplicaría, sí, 3 y 4 podría aplicar, pero siempre que haya misma entrada de dinero en cada casa. Sí, podría pasar. Uno tiene que plantearlo bien. Que no hace falta 3 días y medio, 3 días y medio, ¿no? Porque es imposible medirlo. Ya estaríamos, no, pero era a las 5 de la tarde y se fue 5 y media, entonces ya no es más equivalente. No, bueno, especialmente la entrada de dinero que tiene cada casa. Proveer bienes no desvaloriza la cuota por inflación y descarta tramitación de aumentos. Es cierto lo que dice Rubén acá. Obviamente que si uno dice, bueno, te llevo, voy a decir una pavada, 1 kilo de milanesa por semana, la milanesa aumenta, la cuota aumenta. Y evitamos que la gente tenga que hacer aumento y aumento de cuota alimentaria. El problema que tenemos es que normalmente la práctica judicial hoy es que se fijen, cuando hay un salario o algo como medirlo, un porcentaje del sueldo. Porque sube el sueldo, suben los alimentos. El problema lo tenemos muy grave cuando no tenemos un ingreso fijo o no tenemos un recibo del sueldo. Porque ahí vamos a empezar con la prueba. Y la prueba, sabemos que es difícil a veces conseguirla. De hecho, a veces se fijan porcentajes del salario mínimo vital y móvil, ¿no? Sabemos que hay prácticas diferentes, pero porque uno no puede lograr probar cuál es el caudal económico del alimentante. Lo importante de esto es que también tenemos una prohibición legal que hay que romperla, ¿no? La prohibición legal de esta ley de convertibilidad del año 91 y la de emergencia económica que se fue prorrogando, está prohibida las pautas de actualización, por lo cual uno no puede ir a decir, bueno, fijo 8.000 pesos de cuota alimentaria y semestralmente se me aumenta por el índice de precio del consumidor o por lo que sea. ¿Se hace? Se hace, pero está prohibido. Entonces, si uno es un abogado pillo, tiene del otro lado, o uno quiere meter cizaña en el proceso, va con esto y dice, che, esto está prohibido, apelo. Bueno, obviamente que esto va rompiéndose porque es verdad que ayuda para 2 cuestiones. Primero, la tutela judicial efectiva de los derechos, especialmente de los hijos y las hijas, que tienen que comer, y que todos y todas vivimos acá y sabemos que lo que sale hoy 50 pesos, mañana sale 100 y pasado sale 400, digamos. Y son nuestros hijos y nuestras hijas, digo, ¿no? Esto también romper de que la madre que está con los pibes, porque normalmente pasa eso, es que se va a gastar toda esa guita que yo le doy y la guita no alcanza nunca. Y eso también es violencia, digo, ¿no? Eso también es violencia y es estereotipo de género y es violencia económica. Digo, entonces también en este sentido uno tiene que trabajar con sus clientes, a decir, che, te estás pasando 20.000 pesos, dividilo por 30, dividilo por 4 comidas. ¿Cuánto te da? Justo ayer con Flor me contabas vos esto, ¿no? ¿Vos me contaste? Sí, justamente, porque yo soy de hacer mucho esas cuentitas, que en el estudio se ríen, pero cuando estamos a la hora de la pelea de te paso 2.000 pesos, sí, pero 2.000 dividido 30 días, dividido 4 comidas, a ver, no llega ni a comprarse el yogur. Yo siempre digo ese ejemplo. Y ayer estábamos viendo y sí, lo dividíamos, Fede daba 266 pesos. Entonces yo decía, bueno, por ahí para un desayuno y una merienda alcanza, pero para un almuerzo o una cena, más
todos los gastos que tienen los chicos, porque muchos que no los abogados en sí, pero el resto piensan que los alimentos solo es comida, y no, a ver, alimentos es una lista interminable de gastos que tienen los chicos. Entonces muchas veces dicen, no, pero sí come con esta plata, ¿y qué otro gasto? Y sí, por supuesto, el progenitor que no vive con el chico, o que hace muchos meses que no lo ve, no se da cuenta cuáles son los gastos de los chicos en realidad. Ahora porque estamos en pandemia y tal vez no tienen tantas salidas, pero realmente salir con un hijo, o hija a la calle, la verdad que recae muchos gastos. Entonces, la verdad es que hay que estar muy atentos con respecto a los alimentos, Sí, cuando se arreglan, ¿no? Cuando se pactan. tal cual. Iba a decir Hay otra unas cosa. preguntitas más. Perdón, una cosa antes, para seguir con las preguntas, lo que dice el chat, respecto de los alimentos. Digo, más allá de que las pautas de actualización estén prohibidas, es práctica judicial y jurisprudencial que esto se empieza a romper, porque vivimos en este país, sabemos que esto sucede. Entonces, también en este criterio de celeridad procesal, economía procesal, tutela judicial efectiva, quienes trabajamos en el Poder Judicial también vivimos acá. Digamos, tenemos que tener un criterio de realidad. Y sabemos que si le decimos no a la pauta de actualización, dentro de 3 meses tenemos un incidente de aumento de cuota alimentaria. Y dentro de 3 meses tenemos otro. Y dentro de 6 meses tenemos otro. Digamos, también uno tiene que ponerse en ese lugar, digamos, si empatiza con la gente, normalmente sucede, la mayoría de los juzgados, por lo menos en esta cuestión, y empieza a pensar una pauta de actualización semestral, trimestral, anual. Pero ojo, también hay que pedirlo. Porque si no lo pide la gente, estamos violando el principio de congruencia. Digamos, ¿no? Esto que yo también detesto, ¿no? Porque esta cuestión de lo procesal nos come todo lo demás. Pero también es cierto que si uno inicia una demanda y el otro o la otra contesta la demanda y nadie me pide una actualización y yo como juez o jueza me mando y digo, y además 30%, alguien puede apelar y va a la cámara o va a la corte y te dice, che, ojo, porque esto no lo pidió nadie, estás fallando extrapetita. Entonces hay que pedirlo, hay que animarse a pedirlo y después pelearla, porque uno en la demanda lo peticionó. Así que ese es un punto también a tener en consideración. Me perdí con las preguntas, no sé dónde estábamos. Floppy, vos. Espérame, que justo me entró otra pregunta y se me fue. A ver, después de la regulación de honorarios, tenemos que hacer los aportes. En divorcios y sucesiones, sé que es voluntario y se hacen un aporte de 15%. 10 el abogado, 5 el cliente. Pero en cuidado personal me confunde si es o no un proceso voluntario o contradictorio. Mi confusión es cuando las partes llegan a un acuerdo. Entiendo que si no hay acuerdo y tiene que decidir el juez, ahí sería contradictorio. Bueno, a ver, el tema de los aportes ley. Si es una sucesión, sí, por supuesto es el 15. Si es un divorcio bilateral, es decir, de presentación conjunta, sí va a ser el 15, porque no es contradictorio. Pero con respecto a un divorcio que sea unilateral, sí, ahí va a ser el 20%, es decir, pagan 10 y 10. Y con respecto al cuidado personal, es contradictorio también, así que se paga un 20% de aporte, ¿sí? Pagan 10 el abogado y 10 a cargo del cliente. A la hora de cobrar alimentos adeudados, ¿el embargo de una porción hereditaria de una propiedad es viable? A ver, es un tema esto. La ley nada dice. La ley dice embargo. Cuando el tema es, a ver, uno lo puede pedir y se lo pueden dar. Ahora, lo que se pretende primero es que el embargo sea sobre cosas ciertas, si bien es cierto que una propiedad es una cosa cierta porque es un inmueble, que sea sobre algo que sea directamente del causante, iba a decir, del alimentante. Si no tiene nada, obviamente el embargo está por encima de la inhibición general de bienes, que es como la última ratio, digamos, ¿no? De las medidas cautelares, por lo cual para mí es viable, pero es posible que el juez o la jueza te diga si hay otro bien antes. Pero sí es viable. Esta es la respuesta. No sé por qué me fui tanto más allá, ¿no? Pero sí es viable. Está bien. Buenas tardes. ¿Cómo se calcula o cómo me puedo informar de él o los ingresos del alimentante? Y es difícil, porque cada caso es particular, me parece. La realidad es que, bueno, es cuestión de empezar a investigar o averiguar, o si sabemos que trabaja en un lugar, mandar oficio para que respondan cuál es el ingreso que tiene por recibo. El tema es cuando está en negro, cuando no sabemos dónde trabaja. Es difícil, pero es un poco jugar al detective, la realidad es esa. Sí, ahí tenemos un trabajo artesanal y me parece que es algo... hay dos lugares. Uno lo que dice Flor, que es, uno tiene que buscar, hay que probar.
Digamos, se presumen los gastos de los pibes, ¿no? Pero el caudal del alimentante hay que probarlo. ¿Probarlo cómo? Bueno, tenemos que averiguar dónde trabaja, mandar oficio, pedir recibo de sueldo. Ahora, puede ser que no tenga recibo de sueldo porque sea monotributista, porque sea cuenta propista, o laburo independiente, porque no sabemos, porque hace changas, no sabemos muy bien qué hace, o porque perdimos rastro y no sabemos a qué se dedica hoy. También pasa. Entonces ahí hay que hacer tarea artesanal, como Flor dice, de detective, ¿no? Bueno, ¿qué hay que hacer? Oficio a los bancos, a ver si tiene tarjetas, cuánto gasta de tarjetas, si tiene cuentas bancarias, si tiene celular, cuánto paga. O sea, cualquier cosa para empezar a armar. Bueno, si el tipo gasta 30 lucas por tarjeta, si tiene un celular y gasta 5 lucas, si además salió del país, mandar oficio a migraciones, salió del país y viajó a Miami, a Cancún y a Europa. Bueno, estamos viendo un nivel de vida que evidentemente puede pagar una cuota alimentaria relativamente alta. Bueno, con todo eso, ayuda a los jueces y las juezas para resolver un monto fijo, porque tampoco podemos fijar un porcentaje porque no tenemos ingresos fijos. Pero con eso ayuda. Y después, otra cuestión que sí es importantísimo, que el Código Civil y Comercial trajo, es el tema de las cargas dinámicas de la prueba. Porque lo que dice el Código, en este sentido, es, porque antes, ¿qué teníamos como regla, como principio general? Vos pedís, vos probás. Si no probás, chau. Iba a decir una mala palabra, iba a quedar un re linda rima, pero no iba. Chau. Ahora, la carga dinámica lo que hace es que vos estás en peores condiciones de probar a qué se dedica el otro. Entonces, vos podés pedirle al juzgado y decirle, el demandado está en mejores condiciones de probar de qué trabaja, si se fue de viaje. Entonces el juzgado tiene que decirle, señor demandado, pruebe usted, a ver a qué hace, qué no hace. Obviamente que el demandado va a intentar generar la menos cantidad de pruebas posible para tratar de mostrar que su situación económica no es la mejor. Pero también eso juega como una presunción a favor de la actora. Por eso se llaman cargas dinámicas. Es decir, obligar al otro o pedir al otro que pruebe en qué condiciones está, y si no prueba, es una carga en contra del que no probó. O sea que también téngalo en cuenta, artículo 714 o 711 del Código Civil y Comercial. Pero ahí está, 700 en la primera partecita, el 700 y pico. Después dice, hay una pregunta de Facundo. Pregunta, ya que se está hablando del tema alimentos, tengo un caso que voy por la madre y el padre realizó el retiro voluntario, ¿estoy en lo correcto en pedir el 25% de ese dinero que él percibió? Hoy tuve la audiencia del 636 y ese dinero solo lo tomaban como un embargo para el caso de que el padre no cumpla. Gracias. Ok, te hago una pregunta, Facundo. ¿El 25% es la cuota fijada o pactada de alimentos? Podés abrir el micrófono si querés o escribir. Yo no. Hasta no. ¿Y por qué el 25 vos pedís? ¿Sí, me escuchan? Vale, sí, ahí te escucho. Sí, Facundo, ahí te escuchamos. Sí, mirá, te comento, el tema es así, yo fui a la audiencia y pedíamos el 25 por el tema de alimentos, teniéndolo en cuenta como que hizo el retiro voluntario como un salario más. No sé si estaría en lo correcto. No, pero mi pregunta es esta. Vos, no está mal, pero digo, mi pregunta quiero que para poder contestarte más completo, digo, sí. Vos iniciaste una demanda de alimentos. Sí, tal cual. Bien, ¿y en qué situación está? Primera audiencia, 636. Audiencia de 636. Sí, en realidad ya estábamos para pasar a sentencia hoy. Lo que hicimos fue acordar una audiencia más para ver si el hombre conseguía un trabajo en blanco y poder, bueno, tener los alimentos, aproximadamente un 35% de los alimentos. Ok, ¿y hay una cuota provisoria fijada? Sí, estaba de 16.000 pesos, se pasó a 20.000, hoy la elevó a 20.000 pesos. Ok, entonces lo que tenés que hacer en ese caso es, obviamente está obligado a pagar los 20.000 pesos de cuota provisoria y embargar el retiro voluntario. Porque vos no tenés cuota fijada, por lo cual vos no podés quedarte con un porcentaje de eso porque no hay cuota. Claro, pero el tema es que el embargo correspondería para el caso de que el padre no cumpla con esos 20.000 pesos. No hay que corresponder. No es que, supongamos que mientras tanto el padre siga cumpliendo, no tiene necesidad de que se le embargue ese 25%, no es que le corresponda a los hijos. Exacto. ¿Pero por qué 25? Eso es lo que no entiendo.
porque hay un porcentaje que estipularon de provisorios. O sea, en realidad nosotros vamos por el 35%, vamos, en total. No, está bien, pero pará. ¿Los provisorios son 20.000 pesos o 25% del sueldo? Ahora 20.000 pesos, lo subió a 20.000 pesos. Ok. ¿Pero es el antes, ¿cuánto era? 25%? Sí, sí, sí. Ok, bien. El tipo, ese 25%, antes de que se vaya del trabajo, ¿lo pagó siempre? Sí, lo estaba pagando. Entonces no corresponde el embargo. Perfecto, esa era la duda que Sí, tenía. porque vos el embargo lo hacés cuando el tipo no cumple. Claro, exacto. Bueno, eso es lo que nos dio a entender la consejera de familia, que Ok. en caso, que procedería en caso de que, bueno, el embargo en caso de que no cumpla el padre. Yo interpreté lo mismo, pero Sí. bueno, la otra abogada entendía que interpretaba como que correspondía del 25% como una especie de un salario, como si se gana, lleguemos al caso que si se gana la lotería, no corresponde. Si el padre No. se llega a ganar la lotería, no corresponde. A ver, pará, yo lo que digo es esto. Vos, los embargos son cuando alguien incumple. Yo entiendo el Claro, miedo de que el exactamente. tipo, si no tiene más laburo y no tiene laburo el mes que viene, esos 20.000 pesos que va a pagar ahora, no los va a pagar. Entonces decís, che, ¿cómo me aseguro la cuota alimentaria? Es cierto, vos podés asegurártelo con esa guita que cobró del retiro, la querés embargar para que el mes que viene te cumpla. Pero hasta hoy el tipo cumplió, por lo cual vos no lo podés embargar hoy. Claro, sí, tal cual. Si incumple, después lo tendrás que ejecutar y hacer la liquidación con los intereses y demás que la sentencia te va a decir. Pero por ahora entiendo que no. Dale, listo. Muchas gracias, Federico. Muy amable. No, de nada. Lo que sí me interesa, perdón, porque por ahí la vorágine no quedó claro, es que vos tenías fijado una cuota de 25% de provisorios y ese 25% es por sobre todo lo que gana el tipo. Por lo cual, si el tipo cobró ese retiro, también corresponde 25% sobre eso. Claro, tal ¿Sí? cual. Sí, claro, Sí. por ahí era mi duda, porque ya tenía fijado 25% de provisorios y estaba pasando 16.000 pesos. Y ahora tuvo el retiro voluntario y estaba haciendo, bueno, maniobras para no, Claro. para ocultar el dinero. Y mi duda era si correspondería como dentro de los alimentos o del porcentaje, porque supongamos que hoy estaba trabajando en un Carrefour, cobraba 80.000 pesos y le correspondía aproximadamente eso. Pero supongamos que el día de mañana consigue un trabajo mejor y el porcentaje a la vez de la cuota va a aumentar, porque consigue un trabajo como a la vez también sí. Pero ojo, porque vos lo que yo quiero que te quede claro, por las dudas, a ver si te quieren, digamos, no quiero que pierdas un peso en esto, digo, para tu cliente, tu clienta en este caso, es, si en los provisorios decía 25% de los ingresos del tipo, el retiro voluntario también es un ingreso del tipo, y te corresponde el 25% sobre eso. Claro, sí. Ahora, si ahora no tiene trabajo y cambiaste ese 25% a 20.000 pesos, ahora son 20.000 pesos. Claro, no, sí. Sí, Okay. se entiende. Y el embargo es para cuando incumpla. Dale, Federico, dale. Muchas gracias. No, por favor. Voy. ¿Dónde estamos? Tenemos algunas más. Dale. Buenas tardes. Tras el cese de la unión convivencial, hay que reclamar alimentos, cuidado personal y régimen de comunicación. ¿Cuáles se pueden acumular en un solo proceso? Pregunta. Estos efectos, bueno, obviamente que tiene que ver con los hijos, ¿no? Alimentos, cuidado personal y régimen de comunicación. Obviamente que se pueden, se deben pedir, porque son efectos que hay que resolver, salvo que la gente acuerde afuera y esté todo bien. Unión convivencial, la diferencia con el matrimonio es que no va a haber un divorcio, o sea, solo unión convivencial, entonces ahí hay que iniciar un proceso de alimentos, un proceso de cuidado personal, un proceso de régimen de comunicación. ¿Ocurre que a veces se resuelve todo en una audiencia? Sí, ocurre. Pero si no se resuelve en una audiencia, son 3 procesos diferentes, con 3 tipos de pruebas diferentes, con 3 tipos de plazos diferentes, por lo cual que todo vaya al mismo termina siendo perjudicial para la gente. Porque se va a hacer un matete de cosas. Siempre tramita en el mismo lugar. Esto ni hablar. Siempre en el mismo juzgado. Si se acuerda, perfecto. Qué mejor que se acuerde todo y se termina el conflicto de esta familia. Por lo menos por el momento. Ahora, si no hay acuerdo, son 3 procesos diferentes. Yo muchas veces lo que hago en el estudio es, por ejemplo, inicio un expediente, porque a veces la gente no cuenta con el dinero para iniciar 3 expedientes al mismo tiempo. Entonces, por ejemplo, inicio el expediente de alimentos.
Y dentro de esa audiencia trato de arreglar todo, porque en realidad a la hora de la regulación de honorarios, si se regula por las otras materias, también te regulan. ¿Sí? No es que uno pierde plata. Entonces a veces, o muchas veces es mucho más fácil iniciar un solo proceso y tratar de ver, pero bueno, muchas veces, estando del otro lado me ha pasado que uno se opone a arreglar el conflicto o arreglar y solo se llega a un acuerdo en esa materia, ¿no? Pero bueno, yo siempre me la juego, excepto que la gente tenga el dinero y esté desesperada por iniciar las 3 materias. Pero si no, muchas veces es conveniente iniciar un expediente solo, ya sea alimentos o el cuidado o la comunicación, y tratar de en la primera audiencia solucionar todo. Y bueno, y regulan honorarios en base a las 3 materias, eso que quede claro, no es que estamos perdiendo plata. Obvio. Si no, pedir, a ver, no, Noelia pone no, Siscodem, bueno, para tener una idea de si trabaja, sí, por supuesto, pero bueno, si no es investigar tipo detective. Si no, pedir la actualización de la cuota, como explicó Federico, en el inicio de la demanda por alimentos, ¿se puede solicitar en algún otro momento del proceso? En realidad no, pero hay que jugársela igual y hay que hacerlo. Claro, yo siempre trato de pedirlo. De hecho, muchas veces pasa que en el acta de la audiencia te ponen, por ejemplo, con un aumento semestral del 15%. Y bueno, sí, yo siempre digo, si pasa, pasa. Bueno, chicos, ¿qué quieren que diga? A ver, otro. Buenas tardes, bueno, gracias, Eduardo. Nos agradecen. ¿Dónde está Eduardo? Que no lo vi. Yo tenía entendido que si hay un porcentaje de provisorios, también se puede cobrar ese porcentaje sobre liquidación final. ¿No es así? Me parece que se aclaró después. Perfecto. Buenas tardes. En un inicio de alimentos, estoy solicitando un embargo porque nunca cumplió el demandado con los alimentos de un convenio de alimentos. Y la jueza me resuelve qué ocurre por la vía que corresponde. Y sí, porque es incidente. Ahí. Sí, hay que hacerlo por otra vía, no es dentro del expediente de alimentos. Exacto. Gracias. ¿Qué pasa con los alimentos de un joven de 19? Bueno, acá... ¿Qué? Perdón. No lo había visto la consulta de abajo. Acá ahí tenés que ver los 3 tipos de alimentos que regula el Código Civil y Comercial en materia de responsabilidad parental. Artículos 658, 662 y 663. 658 tiene que ver con que ambos progenitores tienen la obligación, ¿no?, de alimentar a sus hijos. Y esto es hasta los 18 años, que es la edad de mayoría de edad. Ahora bien, el 662 extiende esta obligación alimentaria hasta los 21 años. ¿Sí? Así que si es de 19, corresponde. Salvo que el progenitor, digamos, demandado, demuestre que el hijo entre 18 y 21 cobra un sueldo para subsistir, digamos, ¿no? O tiene algún ingreso que lo deja subsistir. Por lo cual ahí no corresponde. Y de 21 para arriba, de 21 a 25, no para arriba para siempre, de 21 a 25, 663 del Código Civil y Comercial, hijo o hija mayor que se capacita, es que corresponde la obligación de los progenitores mantener la cuota alimentaria siempre que haya prosecución de estudios universitarios, terciarios, etc., o preparación profesional de un oficio, de arte u oficio, y este hijo está impedido de sostenerse independientemente porque tiene mucha cursada, porque tiene mucho estudio y demás, por lo cual se puede sostener hasta 25. Lo importante desde lo procesal acá es que es criterio de las cámaras de Lomas, por ahora por lo menos, de que de 21 para arriba, a los 21 la cuota alimentaria cesa de pleno derecho, por lo cual cuando cesa de pleno derecho hay que hacer un nuevo proceso para iniciar el reclamo alimentario de 21 a 25. Es cierto que en algunos juzgados de la provincia y de Nación también, antes de cesar la cuota de pleno derecho le dan un traslado al hijo para que diga, che, estás estudiando, vas a la universidad, vas a terciario, ¿no? Algo, ¿para qué? Para evitar cortar la cuota alimentaria y que tener que iniciar un nuevo proceso, y en ese periodo de proceso el pibe se queda sin cobrar. Ahora bien,
lo que pasa acá cercanamente, en nuestra jurisdicción, digamos, nuestras jurisdicciones, es que cesa de pleno derecho, y como el proceso es diferente, en el sentido de la legitimación, de la prueba, de la cuantificación, es que hay que iniciar un nuevo proceso. Y hay que ir por una vía correspondiente, una vía diferente, que es, obviamente, un proceso muy corto, muy breve, creo que dice el código, el más corto que prevé la ley local, es decir, en nuestro caso va a ser el sumarísimo, para probar que el pibe o la piba está yendo a la universidad, probar que no puede trabajar porque viaja mucho, porque tiene mucha cantidad de horas cátedra de estudio y demás, por lo cual ahí corresponde una cuota alimentaria hasta los 25, no hasta que se reciba. Si no, dejo la última materia hasta toda la vida, ¿no? Hasta los 25. ¿Qué más? Me presenté en un expediente de alimentos iniciado contra el alimentante que tiene trabajo en blanco y además es monotributista, gana mucho más de lo que factura. La demanda se pidió un porcentaje de la facturación, pero por la prueba que fui produciendo es muy variable. ¿Se puede modificar ese pedido y que sea un monto fijo? No, porque ya está abierto a prueba. O sea, el objeto del proceso no puede cambiarse, ya está. O sea, es hasta la traba de la litis, ¿no? Uno puede ampliar demanda, pero una vez que está abierta la prueba, ya está. Independientemente de esto, obviamente el juzgado va a tener en consideración esto. Obviamente no. Obviamente no. El juzgado debería tener en consideración esto. Entonces puede ser que se fije una cuota diferente a lo que se pidió. Porque además también nos pasa esto. Hay que ser realistas. Uno inicia una demanda de alimentos en 2019. Pide una cuota de alimentos fija, de un monto fijo. Sentencia 2021. Lo que yo ya pedí no es nada. Pasa lo mismo en los daños y perjuicios. Por eso uno siempre pone IO en lo que más o en menos, BS, ¿no? Entienda, no me acuerdo cómo se pone la frase. Hay que poner los alimentos también. Y en ese sentido, uno puede ir fluctuando esta cuestión. Por lo cual el juzgado puede salvar esa situación. Pero sí, es cierto que cuando hay trabajo en blanco y además es monotributista y el monotributista gana mucho más, obviamente que tenemos que probar todo eso, porque si no la cuota va a ser en base solamente al recibo. Y es una cagada, porque uno sabe que gana mucho más, ¿no? Y bueno, por eso la prueba también es tan importante. Claro, sería volver, Fede, a lo mismo que habías dicho el ejemplo con el tema de los oficios, que yo, por ejemplo, mando oficios, pero a todas las tarjetas de crédito, a los bancos, a ver si salió del país, a ver si tiene algún inmueble a su nombre, un automóvil, o sea, yo lo que hago es poner una serie de interminables oficios, y después algunos si lograste demostrar cuál es el ingreso, ahí, no haces todos los oficios, pero siempre es importante en el momento de poner la prueba dentro de la demanda, mandar oficio a todos lados como para demostrar cuál es el ingreso real. Claro. Flor, ahora que estás hablando de esto, me gustaría poner a disposición algún modelo, ¿no? Un modelo de cómo peticionar un divorcio, un modelo de convenio regulador. No hay problema. Lo podemos armar y lo tenés, ¿cómo hacemos para que lo pidan, no? ¿Lo piden a área académica? ¿Ponés tu mail? ¿Cómo hacemos? Dale, sí, o ahora lo escribo en el chat si quieren, y lo copian y cualquier cosa ya lo pongo. Decía de todo lo que estuvimos hablando hoy, estaría esto, por ejemplo, de los oficios que vos pedís, estaría bueno un modelito básico, digamos, sin poner datos de la gente, ¿no? Le sacás los datos de los modelos que tengas, como para, acercar modelos a los que nunca hicieron esto. Sí, no hay problema. Ahí puse mi email, me escriben y mientras tenga el modelito, los ayudo en lo que quieran. Tu mail no salió, perdón que te diga. No salió, se ve que estabas hablando en privado, alguna persona en privado se lo habrás mandado. A veces sale... No, mirá, me salió para Ale, me parece. Claro, por eso, a mí me pasa lo mismo, por eso digo que yo a veces escribo y se modificó el para todos y bueno. No encuentro el para todos, pero acá todos, lo vuelvo a escribir. Bueno, porque de paso cuento, Fede, que esto es un instrumento nuevo, una herramienta nueva que estamos armando en el colegio, que es la mesa de ayuda. Sobre todo lo quiero comunicar acá, que es un seminario para jóvenes y nobles. Estamos armando grupos de chat con nuevos matriculados y matriculadas del colegio, para que hagan consultas, digamos, sobre los primeros pasos, ¿no? Yo acá voy a dejar mi teléfono para él o el que quiera sumarse. Ya hay varios en el grupo de chat, no sé, muchas consultas estamos teniendo. Flor está en el grupo de chat,
contesta Sí, los temas tuvimos de algunas familia. consultas. Pero bueno, viste, en general, qué sé yo, para temas de notificaciones electrónicas, temas de familia, temas laborales, están los nuevos matriculados y en general un representante de cada instituto o comisión del colegio. Así que los que se quieran sumar me escriben ahí. Matriculados del colegio, lo único que ponemos como requisito acá, sé que hay gente de otros colegios, pero en este caso esta mesa de ayuda funciona solamente para matriculados del colegio. Es un lindo esquema de trabajo, me parece que en pandemia estamos todos aprendiendo a brindar herramientas nuevas, y como, bueno, hoy hay nuevos matriculados presentes en esta jura, de una jura que tomé esta mañana, y hablaba de eso, ¿no? De la permanente conexión que tenemos que ahí me avisan que tiene un mail esta mesa de ayuda, que ahí lo anoto, de ayuda, esperen, un minutito, mesa de ayuda, @cal.org.ar. Perfecto. Ahí dice Rubén, mesa de ayuda, ahí dice Rubén que participa de la mesa de ayuda, que genial. Arrancamos esta semana y nos está yendo bien. Buenísimo. Muy buena idea. No, lo que decimos es que tenemos que estar interconectados y todo el tiempo, ¿no? Porque la verdad que toda la normativa nueva que sale de la Corte, y bueno, la cantidad de avances en el expediente electrónico, las modificaciones que van haciendo ustedes mismos dentro del Poder Judicial, bueno, estas cuestiones de cómo hacer esto, cómo pagar un bono, vos hoy mandaste, no me acuerdo qué, un link para pagar no sé qué. Sí, estábamos viendo por el tema de una asociación. Que son de ayuda diaria, está bueno. Está el chat de jóvenes, obviamente, para realizar todas las consultas, pero quizás la idea es hacer grupos más chicos para atender solamente consultas. Bueno, muy bien. Bueno, creo que no tenemos más preguntas, así que estamos libres. Bueno, nada, felicitaciones ahí para todos y todas. Bueno, muchas gracias. Gracias por la buena haberlos onda. tenido acá, chicos, y bueno, un placer, me alegro enorme. mucho que este seminario esté funcionando así. No sé qué tema viene la semana que viene, se me perdió la agenda, pero bueno. Bueno, cualquier cosa estamos como siempre a disposición. Y nada, bueno, un placer estar con tantas caras amigas. Veo ahí a Marisú, a Anita que escribió, algunos alumnos de la UNDAV, así que nada, un placer enorme. Hay mucha gente nueva, Fede, que nos estamos conociendo de esta manera, por eso estamos abriendo tantos canales de comunicación, ¿viste? Porque estar en contacto, de alguna manera, tener esta interacción tan linda que teníamos en la presencialidad, estas hermosas clases que dabas en el aula del colegio, que extrañamos tanto. Ya volveremos. Ya volveremos. No sé si va a ser lo mismo, Fede, porque ¿quién va a venir a cursar ahora el colegio con esto, teniendo el Zoom? Es difícil, ¿eh? Pero bueno, lo más lindo para mí de los cursos y eso no es la clase en sí, sino es el cafecito, el dar un beso, el contándose un caso que, y entonces uno puede bardear libremente, porque acá como que más complejo, aunque vieron que no me puse mucho filtro, pero digamos, todo eso ayuda también. Así que nada, se extraña eso, la verdad. El abrazo, el que te encontrás con gente querido. Así que nada, bueno, ya esperemos volver a eso. Claro, nada, estamos todos vacunándonos y esperemos que bajen los números de esta pandemia y empiece a hacer un poquito más de calor, porque digamos, estamos yendo al colegio y haciendo algunas reuniones, pero bueno, nada, nos veníamos reuniendo en la terraza, al sol, al aire libre, y ahora hace frío, así que... Sí, no hay ni sol, ni nada, ni sol, nada. Bueno, ¿qué va a hacer? Pero cada día extrañamos más. Perdón, ¿puedo hacer una pregunta? Obvio. No nos quería interrumpir. Primero, a mí me encanta la virtualidad, por mí siguen haciendo 1000 talleres virtuales, que es hermoso, así que gracias por eso. Y punto y aparte, una consultita rápida. Tengo un expediente acá en Lanús donde, bueno, yo represento al señor, nosotros iniciamos la comunicación y la señora inició los alimentos, vino tramitando acá en Lanús. El tema es que la señora se mudó a Guernica con la hija, ella no dijo nada en la audiencia, todo siguió, tuvimos de hecho 2 audiencias donde 20 veces se dijo que ella vivía en Guernica y nadie planteó nada respecto a la competencia. El juzgado ahora, de oficio, digamos, dice que estudiando el expediente surge que se mudó y manda al asesor por el tema de la competencia. Todavía no volvió lo que dijo el asesor, pero haciendo averiguaciones, aparentemente el asesor da el ok con declarar la incompetencia. ¿Hay algo que pueda plantear para que no se me vaya el expediente a La Plata? Se va a La Plata, Guernica, no a Lomas. A La Plata, es un infierno. Está complicado, te quiero decir. ¿Cuánto hace que se fue a Guernica?
El año pasado. Pero bueno, ella nunca planteó nada. No, pero lo puede hacer el jugador de oficio. Nada. Lo puede hacer el jugador de oficio por el Sí, centro yo de vida. sé. Está complicada. Y la cámara te lo Sí. va a confirmar seguro. O sea, me lo confirma, ¿no? Sí. Bueno. El centro de vida nada. mata todo. Eso. Centro de vida mata todo. Sí, mata todo. Sí, es así. Bueno, nada. Bueno, hay que, Esperemos ahora sigan, igual entonces, tenemos, las hay que audiencias ver algo virtuales, bueno. porque la verdad que no pienso con plata, no. Algo positivo. Todo virtual, como empezaste vos con lo que dijiste, todo virtual. Podés litigar la plata sin ningún problema. Que las audiencias son virtuales, todo virtual. Claro. La verdad que sí, ahora pasa eso. Salvo las audiencias también son virtuales, es casi lo mismo litigar en Bahía Blanca que en Avellaneda de Lanús. Tal cual, tal cual. Sí, Así si que seguimos así no hay problema, pero bueno, uno no sabe si vamos a volver a la en algún presencialidad e ir a momento, la plata. No, pero bueno. acá Rubén, perdón, dice centro de vida del niño niña. Artículo 716 del Código Civil y Comercial dice que los procesos de alimentos, régimen de comunicación, cuidado personal, adopción y todo que tiene que ver con derechos de niños, niñas y adolescentes tramitan ante el juzgado del centro de vida de los niños, niñas o adolescentes. Como el centro de vida del niño, de este caso una niña, ¿no? ¿Me dijiste? Se mutó, digamos, ¿por qué? Porque vive con su mamá y su mamá se fue a vivir a Guernica y ella vive ahí, presumo que irá al colegio por ahí, que tiene sus actividades ahí, entonces su centro de vida cambió, por lo cual cambia la competencia del juzgado, porque todo va al centro de vida. Es una norma procesal dentro del Código Civil y Comercial, pero que tiene una mirada convencional, porque esto sale de los tratados de derechos humanos, no es que lo inventaron mis amigas codificadoras, digamos, ¿no? Así que bueno, tenés que tramitar, vas a ir a La Plata virtualmente, por ahora, seguro. Sí, bueno, mientras siga Vas de virtual, paseo, vas de paseo a La Plata, tómalo así. igual lo último, con lo de la competencia, lo último, nada, algo que no Dale. inicié todavía. Tengo la actora en Capital, el demandado, o el futuro demandado, acá en Lomas, creo que es. Sí. Por el domicilio del demandado, ¿puedo traerlo a Lomas, por más que el centro de vida esté en Capital? ¿Pero qué tipo de proceso? Alimentos, perdón. Alimentos. ¿Cómo es dónde vive cada uno? La actora, o la futura actora, en Capital, y el futuro demandado en Lomas, creo. ¿Y si los por el alimentos de domicilio quién? del ¿De los pibes? demandado, ¿O entre ellos? claro, sí, de los pibes. ¿Alimentos de los pibes? Ujú. No, centro de vida. Sí, Allá. ¿no puedo elegir el domicilio del demandado? No. Centro de vida mata todo, como dijiste. Centro de vida 716 dice proceso relativo a alimentos. Claro. Es competente el juez del lugar Sí, donde la sí. persona menor de edad tiene su centro de vida. La que Sí, vos sí, podés ya sé, elegir, pero- por eso te pregunté, es la del Pero bueno, el código de 719, procedimiento que son para alimentos transacciones entre personales cónyuges, permite. entre ellos. Ahí sí, No, allá. bueno. Yo Aparte porque el te digo código una de cosa. procedimiento de las acciones personales permite usar el domicilio del Sí, demandado. pero bueno, no. Código civil mata código procesal. También en esto. Pero aparte te digo algo. Yo te podría No, me decir, tirás mandate una. y jugátela. Desde los principios. Viste así, esto es ¿Cómo? yo te podría decir, mandate y jugátela. Ahora, también tengo que decirte, no tengo que decir estas cosas, pero ya a esta altura, bueno, no me importa nada, es que ningún juez, no, ninguno no. La mayoría de los jueces no se quedan con las causas. Pelean porque se las saquen, porque es una menos, porque es un conflicto menos, porque... Entonces no van a decir, che, pobre, no, dejémoslo, porque si pasa, pasa. No, lo primero que se mira es, si ustedes vieran la cantidad de contiendas de competencia negativa que tenemos en la Cámara para resolver, se caen de orto, perdón. Te largaste, Fede, Lanús, finalmente. Lomas, Avellaneda, Lo que Lomas, hacías en Lomas, la Lomas. presencialidad lo hiciste por Zoom, muy bien. Tal cual. No, Lomas, pero Lomas, coincido con esto Lomas, que también. decís, claro. Lo primero que ven es la competencia, sí. Lo primero que viene es la competencia. Lo primero. Y aparte ayer resolví una que era un tipo que se llamaba, no importa, supónganse como yo, Federico Notrica. Entonces, cuando sacan el listado de expedientes de un sistema que tenemos nosotros interno, ven que hay un Federico Notrica, un proceso en otro juzgado. Lo mandan. El otro juzgado dice, che, es un homónimo, no es Federico Notrica el que tenés vos. Así que viene a la Cámara. Yo pidiendo los dos expedientes a ver si era el mismo, si no era el mismo. En el medio pasan 3 meses, digo. Un Claro. delirio. Una violencia era, aparte. No era que era... ¿No? Bueno.
Así que las contiendas de competencia se dan siempre y no la vas a zafar. Por eso te digo, no pierdas tiempo en plantearlo porque no hay chance. Perdón que te lo diga. Ok, gracias. Y vas a Ya que perder estoy por hacer tiempo una también. más, estoy redensa, Obvio, pero ya que son tan copados. Dale. Reclamo de alimentos entre cónyuges durante la separación de hecho. Si yo nunca lo hice. Si yo lo inicio, pero el señor recibe eso a un abogado y le dice, iniciemos el divorcio que en 2 meses tenés la sentencia, chau. O sea, se me murió la posibilidad de cobrar alimentos, salvo que tenga una enfermedad o bueno, esos supuestos que dicen después del dictado de la sentencia. Exactamente. Ok. Así es. Pero Capaz bueno, que inicie vos un expediente iniciás por 4 meses. Las respuestas que no querías escuchar, Noelia, hoy te tocaron. todas mal. Te di todas negativas. Todas negativas. Pero Nunca igual, más se pará, conecta. te digo una cosa. Porque vos iniciás el alimentos durante la separación de hecho y tenés sentencia de divorcio en 4 meses. Esos 4 meses la obligación estaba. Con intereses si no pagó, y bueno, nada, hay una porción de plata, se va a llevar. Pero lo que yo te diría es que analices más que los alimentos post divorcio, es la compensación económica. Si hay la posibilidad de que ella, que se queda en una situación desventajosa, pueda pedir compensación. No es fácil probarlo, pero es una alternativa más. ¿Trabaja ella? Claro, sí, tendría que tener, o sea, tendría que ser dentro de los 6 meses de la separación, o sí iniciar ella el divorcio para poder después del divorcio iniciar la compensación. Ojo, porque la compensación económica dice No, 6 meses después del dictado de la sentencia de divorcio. Sí. Así que la separación de hecho acá no es que corre el plazo desde la separación. Pero por eso, de hecho, sino... o sea, si está dentro... Pero por eso, si todavía está dentro del plazo de los 6 meses de separación de hecho, bueno, no, eso no, pues eso son las uniones convivenciales. O sea, ellos se separaron hace 2 meses, creo. Ok, pero es matrimonio. Porque todavía no está el divorcio, nada de eso. ¿Puedo iniciar la compensación? Sí, matrimonio. Ok. No, vos tenés que pedir la compensación una vez que te salga el divorcio, porque es un efecto post-divorcio. Claro. Pero por ahí te conviene. O sea, que primero tengo que iniciar el divorcio para... No, pero vos lo que podés hacer es iniciar el divorcio y en la petición de divorcio pedir compensación económica. Si el tipo te acepta la compensación, genial. Claro. Si no, cuando una vez que sale la sentencia de divorcio, tenés 6 meses desde la notificación de la sentencia para iniciar la compensación económica. Una idea, no sé. Claro. Hay que ver ya los presupuestos. Sí, no tendría sentido iniciar los alimentos. No. Sí, no, encima no tiene un mango, pero bueno. Está bien. Bueno. Dentro de todo lo negativo, sería una opción. Muchísimas gracias. No, de nada. Ahí está, me la voy a agarrar. En vez de iniciar los alimentos, iniciaré el divorcio y con la compensación. Muy bien, muy bien. Bueno. Muchas gracias. Ahí me están mandando algunos mensajitos para que los agregue al grupo de la mesa de ayuda. Y la clase que viene es un tema que a vos te encanta, Fede, también, que estaría buenísimo que estés también. La perspectiva de género en los procesos judiciales, cómo iniciar una denuncia, procedimientos en procesos de violencia familiar, diversas etapas. ¿A cargo de quién? Me parece que de Sabri Bellavía, no me acuerdo. Muy bien. Bueno, voy a ver si puedo, voy a conectar. Que es mi tema preferido. A los dos le digo, a Flor y a Fede, que la verdad que siempre son tan copados, como dijo Noelia, si se quieren sumar a la charla, genial. Nos vemos la semana que viene también. Bueno, genial. Bueno, Adru, mil gracias. Un placer, hermana. Un placer. Estamos acá a 30 metros de distancia, ¿no? Pero parece que estamos en encerrados, para no... ¿están en la misma casa? ¿Están en la misma casa? Esperen que les haga una foto. Tenemos cumpleaños del padre, entonces venimos acá. Cumpleaños a tu papá, sí, vi. Así que estamos en diferentes lugares, diferentes ambientes, pero estamos juntos, así que bueno. Él se quedó en el lugar que estaba más calentito y yo me echó. Hoy a la mañana hablábamos de que el colegio era una familia también, y bueno, tiene esto, ¿no? Nos hicimos amigos por la colegiación, y la verdad que nos une un vínculo muy entrañable. Creo que a vos, Maru, también debes estar cerca, también debes ir al cumpleaños también, ¿no? La noche. Así extraño ir a tu casa, Fede. Extraño. Bueno, otra de las cosas tantas que vamos a hacer después. Pero bueno. Muchas veces les cuento a los que son nuevos que Flor juega al fútbol y Están todas invitadas. Tengo muchas chicas para sumarte cuando volvamos a la presencialidad, y muchas veces hay asados o reuniones que tienen que ver con los eventos deportivos. Así que tengo un montón de gente para sumarte, Flor, cuando volvamos a la presencialidad.
Y es más, ahora también estamos practicando, así que la que quiere me manda un ¿Ya están mail. practicando? Ah, ya te mando, hoy ya tengo, listo. Ah, buenísimo, sí, está buenísimo. Bien. Nos recontra Bien. divertimos. Más allá de hacer deporte, nos recontra unimos, divertimos, salimos, ahora menos, no hacemos clandestinas, pero más o menos nos juntamos por ir a comer 4 o 5 al aire libre. Así que están todas invitadas, por supuesto. Sí, hoy se anotaron varios, de vóley, de handball y de fútbol. Y Uy, fútbol qué femenino. bueno. Bueno, me Así que- escriben por mail, así las uno a la Dale. escuelita que estamos yendo.